Capítulo 3. Control. Ahora bien, que quede claro que Izuku no es un cabrón en absoluto. Al contrario, debería saberse que es un cabrón de remate. Cuando el clon de Toga terminó la reunión, Izuku se cayó de la silla riendo y agarrándose el estómago. Le habían puesto un micrófono oculto al clon, así que reproducían los recuerdos y los grababan con normalidad. Así, vieron cómo Nezu preguntaba si la organización Verdant estaría dispuesta a ayudarlos a lidiar con el ejército de liberación Meta. Izuku ya no podía aguantar que los héroes le pidieran ayuda a su enemigo para lidiar con semejante problema. Esto demuestra que la sociedad necesita un cambio, ya que los héroes se dan cuenta de que están en problemas si no reciben ayuda para lidiar con el ejército de liberación Meta antes de que All for One decida involucrarse en todo, declaró Izuku. Los demás solo pudieron negar con la cabeza ante lo que acababan de descubrir, pero aún así ayudarían. Por supuesto, no les costó nada enviar un gran ejército de clones de algunas de sus unidades avanzadas y guardias, manteniendo a los auténticos ocultos. Por lo tanto, los Verdant no tuvieron que desperdiciar recursos, salvo en planificar. Tuice, ¿alguna vez te dije cuánto te adoro? Porque, sinceramente, solo tú mantienes esta organización funcionando tan bien para mí. Tendría que estar desesperadamente ocupado lidiando con un montón de problemas si no estuvieras aquí. Dijo Izuku mientras se reclinaba y miraba a Tuice con una sonrisa. Tuice simplemente abrazó a Izuku y le dio las gracias. Así que se pusieron a planear la batalla que se avecinaba. Izuku sabía que muchos héroes probablemente morirían en la lucha, pero no iba a arriesgar a ninguno de los suyos cuando podía enviar clones para apoyarlos. Tuice ha mejorado y está cerca de crear clones de sí mismo, lo que ampliaría sus habilidades. Sin embargo, tal como están las cosas, Tuice puede crear una cantidad bastante decente de clones antes de que se agote su don, así que no corrían el riesgo de tener que usar hombres y mujeres de su poder militar. Pasaron varios meses y faltaba casi un mes para las vacaciones de verano. La red de espionaje de Izuku informó que habían encontrado al doctor. Izuku no estaba dispuesto a ir tras él en ese momento, ya que All for One seguía presente. Desconocían qué peculiaridades tenía para teletransportarlo de vuelta. Por lo tanto, se convirtió en una cuestión de esperar su caída. Sin embargo, hablando de eso, era hora de la batalla entre los héroes y el ejército de liberación Meta. A juzgar por los bichos que seguían a Nezu, Izuku se sorprendió de no haberlos encontrado, pero bueno. Para empezar, los bichos eran prácticamente bichos de verdad, así que no es de extrañar. Izuku reunió a sus guardias y mantuvo a los equipos avanzados en alerta. Los héroes ya se dirigían hacia el ejército de liberación de Meta e Izuku quería una puerta lista para abrirse a unos 5 minutos de la zona de batalla. Los originales estarían en el lugar para que se pudieran crear más clones fácilmente, pero no entrarían en combate. Izuku no quería permitir que capturaran personal, ya que debían tener cuidado de que los héroes se volvieran contra ellos en cualquier momento, ya que héroes como Endeavor estarían en el lugar. Por lo tanto, los originales mantendrían la distancia para poder retirarse fácilmente. Reemplazar la liga con el grupo Verdant. Mientras todos estaban de pie en la ladera mirando la ciudad, pudieron verla. Podían ver la enorme cantidad de héroes que comenzaban a rodearla. También había muchos clones de ectoplasma por el lugar. Qué inteligente de su parte hacerlo rodear la ciudad para asegurarse de que nadie escapara. Están un poco limitados en combate físico debido al daño que un clon básico puede recibir sin combinar, pero para exploración y patrullaje fronterizo son perfectos, declaró Izuku mientras observaba el programa. Los Verdant no tenían planes de involucrarse directamente en el futuro cercano. Entrarían después de que los héroes sufrieran algunas pérdidas, ya que ¿por qué ayudar a evitar que perdieran demasiado? Eso sería ilógico, ya que los Verdant y los héroes serán enemigos en el futuro. Pronto sonaron las alarmas por toda la ciudad y la ciudad bullía de vida. Los civiles corrían hacia el centro mientras los héroes de la ciudad ya luchaban contra los héroes entrantes. La noticia ya se había difundido cuando se filtró que el gobierno estaba reprimiendo una gran fuerza del ejército de liberación de Meta. Como tal, no podían hacer nada para actuar como si nada estuviera pasando, y los miembros de bajo rango que comenzaron a luchar de inmediato solo confirmaron la acusación. Después de aproximadamente una hora de lucha, Izuku autorizó la entrada en combate de los clones. Como tal, se clonaron 6 grupos avanzados y tenían 30 grupos con 5 grupos de cada equipo avanzado. Luego había 5 clones de cada guardia Verdant, excepto Tuice. Los guardias operarían cerca de los otros grupos, pero también se separarían y lidiarían con las amenazas que debían ser enfrentadas.
Izuku notó que gran parte del personal de la UA estaba allí. A través de los insectos que volaban, Izuku pudo ver que era Seread, Black King, All Might, Snipe, Ectoplasm y Houndog estaban allí, mientras que Nezu planeaba con otras personas en la retaguardia. Sin embargo, volvamos al campo de batalla. Los héroes estaban perdiendo terreno en algunas zonas y los insectos del centro de mando lo confirmaban por lo que oían. La expresión de Nezu se tensó, pero pronto las fuerzas Verdant llegaron a cada uno de estos lugares e Izuku pudo ver que las expresiones de todos en el centro de mando se transformaban en una de asombro. Algunos oficiales preguntaban quiénes eran estas nuevas personas y Nezu les contó la información. Son de Verdant. Nos avisaron del Ejército de Liberación de Meta. Parece que sus fuerzas han llegado y están atacando todos los puntos débiles. Esto nos beneficia, ya que estábamos a punto de perder esos frentes, declaró Nezu. Algunos oficiales preguntaron cómo Verdant sabía de los puntos débiles. Nezu respondió. Tienen a alguien que puede transformarse en la apariencia de las personas. Por lo que sabemos, solo necesitan ver la apariencia y pueden hacerlo. Así que no me sorprendería que tuviéramos un agente Verdant en esta sala, pero no pierdan tiempo buscándolos. Tal como están las cosas, no son nuestros enemigos en esta batalla y necesitamos la ayuda que podamos conseguir, ya que esta operación fue subestimada por la maldita Comisión de Héroes. Se negaron a darnos suficientes héroes para llevar a cabo esta operación, como yo realmente quería. Dijo Nezu, e Izuku se llenó de alegría al oírlo. Lo grabarían más tarde para el gran espectáculo que ofrecerán cuando llegue el momento clave. Ahora, en las operaciones en el campo de batalla, se veía a All Might apretando los dientes mientras luchaba contra Redestro. All Might no quería admitirlo, pero en realidad estaba siendo repelido, ya que se esforzaba por no desperdiciar One for All, ya que aún tenía que lidiar con All for One. Sin embargo, pronto recibió ayuda de los guardias Verdant. Dabi, Mr. Compress y Toga aparecieron con sus uniformes y comenzaron a atacar a los enemigos que rodeaban a All Might, lo que le dio un respiro y se concentró en Redestro. El propio Redestro estaba confundido sobre quiénes eran estos nuevos individuos y los guardias solo pudieron sonreír con sorna ante su confusión. All Might avanzó y comenzó a empujar a Redestro hacia atrás, lo que solo lo fortaleció gracias a su don. Redestro, tu don te da más fuerza cuanto más estresado te sientes. Por eso, cuantas más victorias de All Might, más fuerte te vuelves, declaró Dabi mientras lanzaba fuego sobre Redestro, haciéndole gritar de dolor. All Might agradeció esa información y pronto ideó un plan. Noquear a Redestro de un solo golpe. Mientras los guardias verdeantes mantenían a raya a All Might y lo atacaban, All Might tuvo la oportunidad de acabar con el ataque al abalanzarse sobre Redestro, lo que le causó suficiente shock en el cuerpo como para desmayarlo. Sin embargo, hubo algunos héroes a los que los Verdant no ayudaron en absoluto. Estos eran héroes como Endeavor, a quien los Verdant simplemente ignoraron y dejaron que un gran número de miembros del Ejército de Liberación de Meta lo atacara. El clon de Dabi que pasó por allí simplemente se rió mentalmente del mal estado de Endeavor con todas las heridas. Si todo sale según lo planeado, los héroes estarán debilitados cuando llegue el momento de luchar contra All for One y será nuestro momento de debutar en el mundo, pensó Dabi mientras controlaba su ira. Aunque sería una buena oportunidad para matar a Endeavor, no era por eso que estaba allí y confiaba en que los planes de Izuku funcionaran, ya que venían de un pasado muy lejano. En el pasado, era solo una persona cualquiera en la calle y ahora es la guardia Verdant de una organización de 150,000 personas, ya que el grupo solo ha crecido más y más en los últimos meses. Irónico, los héroes le temen tanto al Ejército de Liberación de Meta que no ven la mayor amenaza, que somos nosotros, ya que pronto superaremos en número a su organización de combatientes. Si All for One desaparece, no tendremos ninguna amenaza directa fuera del gobierno, ya que el noveno usuario no será lo suficientemente fuerte por un tiempo como para atemorizarnos, pensó Dabi. Dabi volvió a la lucha y dejó de pensar en Endeavor. Había transcurrido aproximadamente una hora de combate y todo Japón y el mundo entero observaban la lucha. Los medios de comunicación bajo el control de Verdant habían empezado a hablar de cómo el grupo Verdant, un grupo de vigilantes en ascenso, había llegado al lugar aproximadamente una hora después del asedio para ayudar a lo que parecía ser el bando de los héroes, que se estaba debilitando. Esto no le sentó bien a la Comisión de Héroes, indignada, que intentaba que los medios corrigieran sus declaraciones, pero se les negó, ya que incluso otros medios recogían la historia y la narrativa. Esto se convirtió en un momento embarazoso para la comisión, ya que estaba en marcha y no podían controlar la narrativa.
Nezu, que había visto las transmisiones, se reía de la comisión y murmuraba algo así como cosechas lo que siembras. Izuku también reía, contento de haber comprado tantos medios de comunicación. Dios mío, los medios de comunicación fueron una inversión increíble, ya que nos ayudan a controlar la narrativa. Dijo Izuku mientras reía en la colina. Los demás también reían entre dientes. Sin embargo, la batalla pronto llegó a su fin y los héroes sufrieron una gran cantidad de heridos y un buen número de muertes. Habían capturado lo que parece ser alrededor del 70% del Ejército de Liberación de Meta, con unos 81.000 miembros, y se reportaban alrededor de 35.000 muertes del Ejército de Liberación de Meta según llegaban los informes, pero esas cifras seguían fluctuando. Héroes como Endeavor habían recibido bastante daño y se encontraban fuera del servicio por un tiempo. Muchos de los héroes de menor rango asignados por la comisión terminaron muertos, mientras que los de rango medio sufrieron heridas graves. Incluso los de la UA sufrieron daños, pero no tan graves como los demás héroes, ya que Nezu los había obligado a entrenar casi sin parar y los clones de ectoplasma los ayudaron mucho. En general, aunque la operación fue un éxito, fue un fracaso a ojos de los heridos, y los medios de comunicación se aseguraron de destacar que los héroes habían entrado sin la preparación adecuada. Mientras todos se acomodaban y comenzaban a limpiar, Izuku miró a los bichos que observaban a Nezu. Algunos miembros de la comisión de héroes intentaban culparlo por el fracaso de perder a tanta gente y resultar heridos. Nezu solo pudo apretar los dientes y guardar silencio. Era el líder de la operación y tenía que lidiar con los recursos disponibles, limitados por la comisión, y ahora intentaban echarle la culpa. Izuku no estaba dispuesto a aceptarlo y se aseguró de grabarlo todo para la gran revelación. Nezu simplemente tuvo que aceptarlo por ahora, pero sabía que Nezu estaba haciendo planes para vengarse más adelante. Pasaron unos días y algunos medios hablaban de cómo el director de la UA falló en la misión, pero los medios bajo el control de Izuku tenían narrativas diferentes y había algunas diferencias entre ellas. Hablaban de cómo la misión tuvo éxito en el objetivo, pero fracasó debido a los heridos y las muertes, pero no culparon directamente a Nezu. En cambio, promovieron preguntas sobre por qué la comisión no proporcionó más recursos para una operación tan grande. Izuku tenía pruebas directas que demostraban que la comisión la limitó a propósito, pero no iba a revelar esa información todavía. Por lo tanto, la batalla entre el Ejército de Liberación Meta y los héroes terminó sin heridos ni muertos en el bando Verdant. En cambio, se beneficiaron de esto, ya que ya no tenían que lidiar con el Ejército de Liberación Meta en su área de control y, además, asaltaron varias áreas de apoyo en sus laboratorios y robaron mucho equipo de apoyo para abastecer a su ejército. Izuku estaba actualmente sentado en su oficina preparándose. Todo estaba aquí y era hora de que todo sucediera. Ahora te estarás preguntando de qué está hablando Izuku. Bueno, debido a los insectos que espiaban directamente a Shigaraki y su pequeña pandilla de miembros, la Liga de Villanos se estaba preparando para un ataque a UA. No atacarían directamente a UA en sí, no, apuntaban al campamento de entrenamiento de verano que tendría lugar en unas pocas semanas. ¿Cómo descubrieron esto?, te preguntarás. Bueno, fue simple por espiar a Shigaraki, pero también estaban espiando al presunto topo y pudieron confirmar su teoría de que el individuo era el topo. Izuku decidió no alertar a UA sobre el topo o el ataque entrante. El consejo de sus guardias y los tenientes que ahora incluía a Stein le preguntaron por qué. ¿Por qué? Recuerden que planeamos derrocar a los héroes y al gobierno. Ayudarlos demasiado no nos beneficia. Además, como planean atacar el campamento y secuestrar a un estudiante para intentar reclutarlos, lo que dañaría la reputación general de la UA y de los héroes, esta es una oportunidad para nosotros. Quiero anunciar nuestra presencia y objetivos al mundo el día en que All Might y All for One entren en acción. Interferiremos en la batalla y eliminaremos a All for One usando las balas anti-Kirk temporales. Tendremos que buscar una buena oportunidad para hacerlo, pero debería haber un momento en que sea beneficioso para nosotros. Además, me gustaría capturar toda la liga en ese momento si podemos. Por lo tanto, en cuanto comience la batalla de la Liga contra los héroes, quiero que varios escuadrones persigan al Doctor y lo eliminen, y luego consigan toda la investigación que puedan antes de destruir todo lo demás, declaró Izuku, y todos asintieron ante sus órdenes. Preguntaron cuál sería el plan general para rebelarse. Izuku revisó los números y la información de su organización y pensó por unos momentos. Tal como estaban las cosas, tenían 500,000 miembros en total.
Tal como estaban, 280,000 estaban listos para el combate, mientras que los demás estaban en roles no combatientes y no eran realmente luchadores en absoluto. Entonces, el 56% de la organización estaba lista para el combate y tenían 500,000 de miembros. Aquellos que no estaban en roles de combate no querían luchar, no podían luchar o eran considerados una mayor prioridad para diferentes necesidades en la organización, como el científico. La organización también controlaba Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Aichi, Kyoto, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Osaka y Hyogo. Había algunos rezagados en estas áreas, pero en su mayor parte, su organización controlaba todos los delitos en estas áreas y las tasas de criminalidad habían disminuido drásticamente. Tal como estaban las cosas, controlaban toda la delincuencia en la zona central del país sin que nadie lo supiera. Sin embargo, Nezu fue suspendido y comenzó a incursionar en estas zonas. Una cosa era que varias prefecturas redujeran la delincuencia, pero que tantas lo hicieran era algo que nadie sabía y tenía que haber una razón. Sin embargo, la comisión de héroes lo presentaba como un héroe que lo hacía de maravilla, a lo que Izuku simplemente se rió. Izuku terminó de pensar y luego habló. Mostraremos a la nación y al mundo cómo los Verdant ayudaron. Cómo los héroes fracasaron. Mi objetivo es ver la verdadera forma de All Might expuesta al mundo y planeo anunciar la verdad sobre su don sin revelar quién lo posee. Si Le Millón se interpone en mi camino, les diré a todos que lo tiene, lo que hará que algunos se unan a él, mientras que otros apuntarán a su cabeza por el don e intentarán quitárselo. También expondremos a Endeavor en este punto para mostrar la falsedad del mundo de los héroes. La verdadera forma de All Might, su don, Endeavor, la comisión intentando convertir a Nezu en su chivo expiatorio, la compra de Aux como niño soldado, etc. He reunido mucha evidencia sobre un gran número de héroes corruptos o que han cometido muchos crímenes que la comisión encubrió. Algunos incluyen pornografía infantil, asesinato, abuso, etc. Declaró Izuku mientras se reclinaba en su silla y dejaba de hablar. Todos se alegraron de que se acercara la hora de dejar de esconderse en las sombras y tomar más medidas. Izuku quería que la tecnología de teletransportación se desarrollara primero en sus sueños, pero en realidad, no iba a estar lista pronto. Estaban tan cerca de estabilizarla. Pudieron hacerla funcionar durante unos 2 minutos antes de que se descompusiera por la desestabilización. Las balas permanentes para borrar donaciones fueron un experimento fallido. Hicieran lo que hicieran, no funcionaba. Era como si les faltara un ingrediente e Izuku no supiera cuál era, así que descartó la investigación, ya que esas balas solo se usarían en un número limitado de personas. Las temporales harían su trabajo y consiguieron que su eficacia durara hasta una semana, así que no importaba si no tenían las permanentes o no en este momento. También descubrieron que sí tenían una versión permanente. Se hacía inyectando a alguien suficiente fluido antidonación como para destruir el factor don en el cuerpo. Ahora bien, se preguntarán cómo lo descubrieron. Bueno, digamos que un miembro nuevo no leyó las reglas e intentó ponerle las manos encima a la hija de otro miembro. Izuku montó en cólera ese día y el hombre se ofreció como voluntario para ver qué sucede cuando a alguien se le pasan fluidos por el cuerpo sin parar durante una hora. Saben entonces que el hombre no tenía ningún don y que no mostraba signos de ningún don, y que el ADN no mostraba ningún factor de don presente en el cuerpo. Fue asesinado después de aproximadamente un mes. Mientras Izuku estaba sentado allí, salió de sus pensamientos sobre la investigación y decidió en ese momento que también lanzarían su ofensiva ese día. También lanzaremos una ofensiva contra el gobierno ese día. Los objetivos incluirán el edificio de la Comisión de Héroes, la propia presidenta de la comisión, la agencia Endeavor y todos los que estén en la lista de agencias corruptas, si son directamente dueños de ellas. No revelaremos nuestras manos sobre el número de tropas que tenemos ni las áreas que controlamos. Quiero que busquen todo eso y nos revelaremos poco a poco en diferentes lugares y tomaremos el control públicamente. Esto los desmoralizará a largo plazo, ya que seguiremos apareciendo y no podrán hacer nada. También debería servir para controlar otras áreas, ya que la gente debería unirse a nosotros, declaró Izuku. Todos estuvieron de acuerdo y pronto se pusieron manos a la obra. Izuku se sentó en su oficina y decidió que iba a visitarla, ella merecía saberlo y no ser tomada por sorpresa. Por lo tanto, llamó a sus guardias para que lo acompañaran en su forma real. Hicieron que el usuario insecto también encontrara su ubicación actual para que no tuvieran que buscar. Como tal, 5 horas después, Izuku y sus guardias dejaron clones de los guardias en la base.
A Izuku no le gustaba hacer un clon de sí mismo sin que él estuviera cerca del clon. La razón de eso es que los recuerdos no se transferían entre clones. Entonces, si el clon de Izuku cambió algo con los planes, estaban jodidos. Como tal, Izuku no quería un clon de él corriendo sin que él estuviera cerca para escucharlo todo y verlo. Usaba un clon de vez en cuando en el laboratorio o para hacer papeleo con él en su oficina, pero nuevamente tenía que estar allí para asegurarse de que nada descarrilara que el clon pensara y él no supiera. Los demás encontraron extraño cuando no quería que se hiciera un clon de él cuando comenzaron, pero lo entendieron cuando se lo explicó y aceptaron rápidamente, ya que los clones operan por sí mismos. Poco después de moverse un poco, se colaron en la casa de una tal Incomidorgia antes de que llegara de la tienda. La usuaria de insectos informaba de sus movimientos y de cualquiera que estuviera cerca. Por ello, Izuku y los guardias Verdant simplemente acechaban en el apartamento. Ella se había quedado en el mismo apartamento e Izuku deseaba que no lo hubiera hecho. Deseaba que se alejara de él, pero sabía que había captado la indirecta de la carta y que seguía vivo. Tras esperar unos 15 minutos, Izuku oyó un ruido procedente de la puerta principal. Todos los miembros estaban en otras habitaciones, escondidos y esperando. Pronto, ella entró, cerró la puerta y se dirigió a la cocina. En ese momento, Izuku abrió la puerta de su habitación, donde se encontraba. Todavía estaba llena de cosas de Olmig, lo que le hizo sentir un poco harto. Luego, caminó por el pasillo en silencio y se sentó a la mesa. Inko seguía sin oír a nadie más en la habitación, pero se tensó. Sintió que alguien la observaba y se giró para ver a varias personas en su apartamento, con ella, vestidas con atuendos que le resultaron familiares. Entonces recordó que llevaban. Estos eran los atuendos de los miembros Verdant, excepto el único hombre, que llevaba uno diferente. Entonces recordó lo que llevaban puesto. Estos atuendos eran los de los miembros Verdant, excepto el único hombre que llevaba un atuendo diferente. ¿Por qué estás aquí? Sé que estás con Verdant, pero no creo haber hecho nada para llamar tu atención, así que ¿por qué estás aquí? Preguntó Inko algo asustada. Izuku la miró mientras observaba la habitación. Vio a sus guardias. Toga estaba cerca de la puerta, vigilándola. Tuice estaba cerca de la ventana. Mr. Compres y Dabi estaban al otro lado del sofá, detrás de Izuku, para que pudiera respirar. No estamos aquí para hacerte daño si eso es lo que piensas, afirmó Izuku, y en ese momento los ojos de Inko se abrieron de par en par. Esa voz, yo, Izuku. Preguntó Inko con lágrimas en los ojos mientras Izuku se quitaba la máscara. Hola, madre, dijo Izuku con una leve sonrisa, pero ella pudo verla llena de tristeza. Sabía que estabas viva, cariño, me alegro mucho de verte. Dijo Inko mientras agarraba a Izuku y lo abrazaba. Él solo le dio una palmadita en la espalda y los llevó al sofá para que se sentaran. Dabi y Mr. Compres se movió al otro lado detrás de ellos. Se quedaron sentados unos minutos antes de que Izuku hablara. Vine a verte una vez más, esto es todo, madre. Ya no podemos vernos y tendrás que denunciarme ante el mundo cuando llame a la puerta, dijo Izuku con una sonrisa dolida. Inko estaba confundida. Tenía la idea de que él pertenecía al grupo Verdant, pero nada más. ¿Qué quieres decir, cariño? Preguntó Inko confundida. Izuku suspiró. Madre, soy el líder del grupo Verdant. Lo fundé y planeo actuar, cuando lo haga, me convertiré en el enemigo público número 1. Pronto Japón será un caos y preferiría que lo dejaras así, con toda honestidad, declaró Izuku. Inko se quedó atónita. Su hijo acababa de decirle que iba a sembrar el caos en Japón y convertirse en el enemigo público número 1. No sabía qué pensar. ¿Qué vas a hacer, Izuku? Preguntó Inko, y él negó con la cabeza. No puedes saber los detalles o usarán al detective del detector de mentiras para manipularte. Mamá, ¿podrías irte de Japón, por favor? Puedo enviarte a donde quieras, si te quedas, te acosarán por ser mi madre. Te verán como parte de la creación del caos, dijo Izuku, y ella lo pensó, pero negó con la cabeza. No puedo dejarte aquí, Izuku. Aunque el mundo se vuelva en mi contra, me quedaré y te observaré mientras haces lo que estés a punto de hacer. Te amaré hagas lo que hagas, hijo mío, declaró Inko mientras le daba un beso en la frente. Ambos sabían lo que le sucedería. En el momento en que alguien que odiara a Izuku la encontrara, moriría, e Izuku dudaba que fuera una muerte simple e indolora. Le suplicó una vez más, pero ella negó con la cabeza. Conocía su destino y lo aceptaba. Apoyaría a su hijo hasta el final. Él le pidió que se uniera a la organización, pero se negó. Era solo una madre sencilla y se iría así.
Pasaron más tiempo sentados esperando hasta que llegó la hora de irse. Necesitaba volver a la organización e Inko dijo que Bakugo vendría pronto cuando saliera de la UA en aproximadamente una hora, ya que había estado viniendo desde que Izuku desapareció. Seguro que intenta aliviar su culpa, murmuró Izuku, e Inko lo miró con una ceja enarcada. Izuku negó con la cabeza. Él tuvo algo que ver en que me convirtiera en esto, lo odio mucho y aún no he decidido si lo mataré o no durante mi derrota. All Might se salvará, pero Bakugo, ha cambiado, pero la pregunta es si eso supera sus pecados, y ahora mismo no lo sé, dijo Izuku. Inko lo pensó antes de mirarlo y hablar. ¿Todavía te importan sus padres? Le preguntó, e Izuku asintió. Nunca podría odiarlos por lo que hizo su hijo. No lo sabían, nunca se lo dijeron. Estaban tan ciegos como Inko. No sé qué te hizo, pero ha cambiado mucho. Si sobrevive a sus pecados es una cuestión que debes debatir. Solo te pido que pienses en ellos cuando llegue el momento de matarlo o dejarlo con vida. Recuerda que cuando matas a alguien, se lo estás quitando a otra persona, así que recuérdalo siempre y trata de minimizar las muertes. Eso es todo lo que puedo pedirte, declaró Inko mientras lo abrazaba una vez más y absorbía su olor y la sensación de su piel. Probablemente esta sería la última vez que tocaría a su hijo o lo vería tan de cerca. Izuku solo pudo asentir y pronto se fueron. Inko se sentó en el sofá antes de guardar la comida. Solo podía esperar a ver qué le deparaba el futuro. Bakugo llegó poco después, como una hora después, y lo trajo como siempre que venía. Sabía que debería odiarlo, pero esa era la posición de Izuku. Esa era su responsabilidad y el peso que había decidido cargar. No lo juzgaría hasta saberlo todo, e incluso entonces haría todo lo posible por mantener la calma. Su hijo seguía vivo y eso era lo único que le importaba. Pasaron algunas semanas y los estudiantes de la UA terminaban su primer día de campamento de verano. Izuku le pidió al usuario de bichos que distribuyera algunos bichos por el campamento para vigilar todo lo que ocurría. Sin embargo, Izuku estuvo muy ocupado durante todo el primer día y también el segundo. Se preguntarán por qué. Simplemente habían terminado la tecnología de teletransportación. Consiguieron estabilizarla y que funcionara durante largos periodos antes de tener que apagarla para que el sistema se enfriara y recargara. Por lo tanto, no se dependía mucho del usuario de teletransportación, pero seguía siendo importante. Las puertas de teletransportación eran puntos fijos, a diferencia del usuario, que podía abrir la puerta a otro punto aleatorio, pero le costaba un poco abrirla sin tener un punto al otro lado ya predefinido, como era habitual. Así, se convirtió en un teletransportador de batalla a largo plazo, donde sabían que necesitaban un portal en un momento determinado y en un lugar específico, mientras que las puertas se construían entre las bases de todo el país. Izuku también ordenó la instalación de una puerta en diferentes naciones del mundo. Estas puertas estaban ocultas en un lugar completamente oculto, conocido solo por los guardias verdes e Izuku. Probablemente servirían como puntos de partida para otros países en el futuro o como una vía de retirada si, por alguna razón, perdían en Japón y tenían que huir del país. Como tal, el transporte entre las bases se volvió mucho más fácil, y se planearon más bases para el futuro. También tenían una función de autodestrucción incorporada que los guardias de vanguardia e Izuku podían activar si una base era comprometida para que no les robaran la tecnología. Las bombas arrasarían con todo en la habitación donde estaba la puerta. Ni siquiera el metal sobreviviría fácilmente, ya que las bombas estaban configuradas para causar una gran cantidad de calor y daños. Entonces, mientras esperaban a que la liga hiciera su movimiento y tenían a toda su organización en espera, Izuku estaba terminando las últimas puertas de teletransportación. Izuku estaba tan feliz de tener estas puertas terminadas. Pensar que no funcionaba porque llevaba una presa 1 en las matemáticas que lo arruinó todo. Pensó Izuku mientras se golpeaba la cabeza de nuevo recordando ese estúpido error. Incluso un genio como él puede cometer errores en avances tecnológicos complejos que nadie más en la historia de la humanidad ha cometido jamás. Mientras Izuku terminaba de configurar el último dispositivo y conectar todas las bases, un miembro de su organización entró para informarle que la liga había iniciado sus operaciones y que los guardias lo habían solicitado en la sala de reuniones. Izuku asintió y se puso en marcha. Izuku llegó a la oficina y vio a Shigaraki en la proyección mural, instando a sus miembros a capturar a algunos estudiantes de la UA para convertirlos. Los objetivos eran Hitoshi Shinso y Fukikage Tokoyami. La razón por la que fueron elegidos probablemente se deba a su pasado, donde sufrieron mucho acoso debido a sus donaciones.
Shinso por su don villano y Tokoyami por su don de naturaleza oscura, que también sufrió acoso por su aparente origen maligno, pero no tan gravemente como Shinso, ya que su escuela lo suspendió en gran medida, a diferencia de Izuku y Shinso. Por lo tanto, los dos estudiantes serían los objetivos predilectos para reclutarlos, pero Izuku dudaba que lo hicieran. Izuku decidió tener un clon de Toga cerca de la UA para informar a Nezu del ataque a su campamento. Izuku había dicho que no ayudaría a los héroes, pero aún así lo informaría, ya que, aunque lo hicieran, sería demasiado tarde para detenerlo, ya que el ataque ya estaba en marcha. En cuanto Kurihiori abrió un portal para su bando, Izuku ordenó al clon de Toga que alertara a Nezu. Izuku también envió algunos clones de Dabi y Mr. Compres al campamento. La razón, quizás te lo preguntes, es que el niño del campamento solía subir a la ladera de la montaña, que estaba demasiado cerca de donde se vio a los villanos explorando el día anterior. Entonces, Izuku tenía a los clones esperando al niño en caso de que alguien del grupo de villanos fuera tras él por diversión, ya que había un villano conocido como Muscular en su grupo que en realidad es la misma persona que mató a los padres del niño. Izuku había ordenado a los clones que si Muscular era visto, podían matarlo libremente si tenían la oportunidad de hacerlo, ya que la gente como Muscular, que disfruta matando sin ninguna razón más que hacerlo, le repugnaba a Izuku. Así es como empezó todo. El clon de Toga había llegado a la UA al mismo tiempo que los miembros de la liga habían llegado al bosque. Toga presionó el botón de la puerta y Nezu la dejó entrar. Siguió la misma ruta que la última vez y llegó a la sala de reuniones donde encontró a todos los héroes menos Eraserhead y Black King que estaban en el bosque. Realmente deberían haber enviado gente, pero, cambiaron la ubicación varias veces antes de establecerse en la ubicación actual, pensó Toga. Mi líder quería que les transmitiera la información que obtuvimos. La liga había reunido sus fuerzas y descubrimos que están atacando su campamento ahora mismo. Sus estudiantes están en peligro, declaró Toga, separándose y los héroes quedaron atónitos antes de que Nezu intentara llamar a Aizawa. En cuanto lo hizo, Aizawa respondió gritando. Nezu, nos atacan. La liga acaba de llegar hace unos minutos. En bien, dijo Eraserhead mientras la línea se cortaba por la interferencia de las comunicaciones. Todos estaban en shock, pero pronto reaccionaron y comenzaron a hacer llamadas. All Might sabía que no podía hacer nada. Se odiaba a sí mismo por haber agotado su tiempo. En cambio, llamó a su amigo detective y le informó de la noticia que habían recibido y que la habían confirmado. Pronto, los héroes y la policía corrieron como locos para llegar al campamento, y cualquiera de los vecinos llegaría en 10 minutos, pero sería demasiado tarde. Mientras los Verdant observaban, notaron que varios miembros de la liga parecían imitaciones de Stein. Pensé que los repelerían a todos, pero parece que aún lograron atrapar a algunos, dijo Izuku negando con la cabeza. Stein, que se había unido a ellos en la sala, maldijo con disgusto. Entonces sucedió. Los clones que enviaron terminaron en conflicto cuando el villano conocido como Muscular intentó matar a Kota. A Izuku le hirvió la sangre, sabía que incluso él probablemente acabaría matando a niños inocentes en la guerra que estaba a punto de librar, pero no los atacaría a propósito. Pronto, los clones de sus guardias lucharon contra el villano conocido como Muscular y uno de ellos agarró a Kota y retrocedió a una distancia segura. Después de unos minutos, lo inmovilizaron y Dabi lo remató mientras un clon de Toga se llevaba a Kota para que no lo viera. Los clones estaban un poco confundidos sobre qué hacer con Kota, incluso Izuku estaba confundido sobre qué hacer con el niño, ya que no tenían intención de involucrarse más en la batalla. Sin embargo, pronto decidieron protegerlo y llevarlo a la cabaña. Al llegar, se encontraron con Eraserhead, quien se enfrentaba a un villano, al que remató y dejó inconsciente. Vio al Verdant y se puso en guardia, pero no atacó. Entonces vio a Kota a sus espaldas. Eraserhead, nos encargamos de uno de los villanos que estaba a punto de matar a este niño. Los villanos están muertos, ya que no tenemos piedad con quienes atacan a niños a propósito, declaró Dabi tras su máscara. Eraserhead les dio las gracias y se llevó a Kota. Además, tienen en la mira a Hitoshi Shinso y Fukikage Tokoyami. Quieren reclutarlos a ambos, pero dudamos que funcione, así que mejor los encuentran antes de que los capturen. Nos esconderemos en la cabaña, ya que nuestro objetivo es asegurarnos de que el niño y los estudiantes no sufran daño. Así que vayan a buscar a sus estudiantes al bosque, ya que probablemente nos mostrarán receptivos a nuestra aparición cuando estén siendo atacados por desconocidos, declaró Dabi mientras los guardias Verdant corrían hacia el bosque, detrás de la cabaña, y se escondían.
Eraserhead le dijo a Kota que entrara en la logia y se quedara dentro, pero que informara a Black King de los miembros Verdant que custodiaban la logia afuera. Kota asintió y obedeció mientras Eraserhead lo veía entrar y luego corrió a autorizar el combate para que sus estudiantes pudieran defenderse. Pronto, encontró a Mandalay, cuyo don podía alcanzar a todos. Le ordenó que transmitiera un mensaje autorizando el combate y alertando a todos de los objetivos. Ella lo hizo y pronto la situación se puso tensa. Habían pasado unos 10 minutos desde que comenzó la lucha y otros héroes locales estaban llegando, lo que mejoraba la situación. Pronto la batalla giró a su favor y todos los estudiantes se salvaron. Sin embargo, esto seguía siendo un golpe para la reputación de la UA y del héroe ante los ojos del público. La escuela había sido atacada una vez más y no se estaba haciendo nada para detener a la Liga de Villanos. Al terminar la lucha, Izuku decidió organizar la batalla final entre All Might y All For One. Decidió filtrar la ubicación de la base de la Liga a la UA, pero Izuku descubrió que uno de los estudiantes de la UA había colocado un rastreador en el Nomu, así que decidió no filtrar esa ubicación, ya que ya la tendrían. También haría que pareciera que su red no era tan buena como realmente era. Izuku también quería que los héroes sufrieran daños en la batalla. Sin embargo, ordenó a todos sus miembros que abandonaran la zona si se encontraban allí. Izuku deseaba tener el control de esa zona, pero nunca se atrevió a acercarse hasta que All For One estuviera fuera de combate. Pronto pasaron unos días y la información ya se había filtrado a Nezu. Los héroes estaban estableciendo un grupo de trabajo para lanzar un asalto a la liga. Sin embargo, no tenían idea de dónde se ubicaría All For One. Endeavor, que acababa de ser autorizado para el servicio unos días después del ataque al campamento, fue enviado a la ubicación de Nomu, ya que podía destruir las cabezas con fuego, y All Might fue enviado a la ubicación del bar. Todos los demás equipos son iguales a los Canon, excepto la ubicación de Endeavor. En general, tenían tantos pesos pesados como pudieron conseguir, pero aún habían perdido a bastantes en el ataque de Liberación Meta o las personas aún estaban heridas y recuperándose. Izuku tenía 6 equipos avanzados con 2 copias de cada persona enviadas a la ubicación del doctor. Izuku había pensado en enviar solo clones, pero se dio cuenta de que hay bastantes Nomu en la ubicación oculta, así que si el doctor los usaba, los clones serían aniquilados. Así que Mr. Compres tenía unos 12 clones suyos listos para desmantelar a los Nomu con su don, y los equipos avanzados y sus clones se centrarían en matar al doctor y robar su investigación. No había ninguna misión de captura para el doctor. También tenían varias balas anti-don listas para usar contra el doctor, ya que desconocían su don. También las usarían contra los Nomu para ver los resultados en Nomu vivos. Alrededor de All For One se encontraban varias copias de Toga, que se había vuelto un maestro del tiro con francotirador. Tenía clones en edificios muy altos, a cierta distancia de All For One. La razón es que las balas de francotirador son antídotes. Esperaba la orden de Izuku para disparar y eliminar a All For One. No sabían si una sola bala bastaría, pero por lo que vieron de All For One, usaba una máscara médica para sobrevivir y necesitaba dotes que lo mantuvieran con vida. Si estas desaparecían, probablemente moriría casi al instante. Así pues, el escenario para la batalla final estaba listo. Lin. Era la hora, la batalla entre All Might y All For One estaba comenzando. Los Verdant habían filtrado la ubicación del bar de la Liga a los héroes, quienes ya conocían la ubicación de la fábrica inicial de Nomu, aunque desconocían la de los Nomu en la ubicación del doctor. Izuku había ordenado a los equipos de asalto en la ubicación del doctor que esperaran un poco antes de irrumpir en su ubicación hasta que la batalla estuviera en pleno apogeo, ya que si la suposición de Izuku era correcta, All For One o el doctor tendrían que enviar Nomu desde la ubicación del doctor o una tercera ubicación para ayudar a la liga, ya que los héroes probablemente eliminarían a los Nomu de la fábrica antes de que All For One se involucrara en la pelea. Por lo tanto, era cuestión de esperar. Izuku contaba con una enorme cantidad de clones, compuestos por unos 15 equipos avanzados, que lo acompañarían. Los guardias verdeantes también lo acompañarían, ya que sería la declaración al mundo de que estaban allí y de que no se irían. En resumen, los objetivos de la noche eran los siguientes. 1. La muerte del doctor. 2. Reclamar toda su investigación y la de Nomu que pudieran. 3. Las muertes de Shigaraki y su liga. 4. La captura de All For One o su muerte. 5. Se revela la verdadera forma de All Might. Había más objetivos por completar, pero los guardias Verdant habían convencido a Izuku de uno. Ese objetivo era revelar la verdad sobre One For All al público.
Le pidieron a Izuku que desistiera de este punto por ahora, ya que creían que sería información valiosa para guardar para un mejor momento, ya que podría inspirar a la gente a que había una persona capaz de hacer las mismas hazañas de All Might. Izuku lo pensó y estuvo de acuerdo con ellos, así que lo pospusieron. También hubo un nuevo hecho que hizo a los Verdant aún más fuertes. Izuku hizo un gran avance y pudo convencer a Tuize de que creara clones de sí mismo, ya que los clones serían reales de todos modos, y si realmente quería saber quién era el verdadero, solo tenía que hacerlos desaparecer, ya que tenía la capacidad de hacerlos romper. Como tal, ahora tenían clones de Tuize que podían crear clones de los equipos y de él mismo en el campo de batalla, lo que podía cambiar la batalla a su antojo. Tal como estaban las cosas, todos esperaban en el hangar con los escuadrones que se marcharían. Todos los demás, en la base principal más grande, también esperaban allí para despedirlos. Ahora bien, quizás se pregunten por qué estaban en un hangar. Bueno, ¿no puede haber ejército sin armas militares? Por eso, con parte del dinero de los últimos meses, Izuku había comprado aviones y armas de grado militar, ya que tenía la firme intención de apoderarse del país, así que necesitaba una forma de contrarrestar un poco al ejército. En fin, eso no venía al caso. Todos observaban la proyección de los héroes saliendo y acercándose al bar y a la fábrica de Nomu. Los clones de Toga con los francotiradores llevaban horas esperando en sus puestos, y los 6 equipos avanzados también esperaban luz verde. La puerta de teletransportación estaba lista para activarse, la cual se abriría aproximadamente a 1 o 2 cuadras de la fábrica de Nomu, que Izuku creía que estaría completamente despejada debido a la destrucción que calculó que se produciría entre los dos titanes. Cuando la incursión estaba a punto de comenzar, Izuku se volvió hacia todos y conectó las comunicaciones con sus agentes en el campo para esta operación. Todas las demás bases también observaban, al igual que los trabajadores de sus compañías, que estaban completamente bajo su control. Izuku los miró a todos y habló. Hermanos. Hermanas. Hoy es el día en que hacemos que nuestra voz se escuche en el mundo por primera vez oficial. Todos los tiempos anteriores fueron solo demostraciones de nuestro poder para difundir un poco nuestro nombre en preparación para esto. Hoy hacemos que Japón y el mundo sepan que estamos aquí. Cuando tomé el control de las secciones del submundo a las que todos pertenecían, me frené a los delitos y acabé con todo. La gente pensó que estaba loco. ¿Iba a dirigir una organización sin crimen? Sin embargo, aquí nosotros, una organización totalmente autosuficiente sin delitos pequeños, sin delitos de drogas, sin asesinatos de civiles al azar. Somos Verdant y yo queríamos que nos limpiaran en los crímenes. Para dar ejemplo de que fue la sociedad y el gobierno los que empujaron a la mayoría de los villanos a ese punto. Que nadie nace malo, sino que se convierte en mal cuando se le empuja demasiado. Cuando no le quedan opciones. Que esta sociedad que leyes sobre la discriminación contra personas sin peculiaridades como yo no ha cambiado en 200 años. Que esta sociedad que permite la discriminación contra aquellos con las llamadas peculiaridades débiles o villanos está equivocada. Que debe cambiar. Así que digo esto. Escuchad mis palabras, escuchad mi voluntad, porque soy el emperador Verdant y el tiempo de los héroes ha terminado. Gritó Izuku con todas sus fuerzas y respiró hondo al terminar, mientras miraba a todos. Todos estaban con los ojos abiertos y en silencio antes de que se rompiera el silencio. Todos vitoreaban y coreaban. Verdant. 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 Cambiaron, pues era hora de que los Verdant se alzaran con el poder sobre Japón. Pronto, Izuku giró la cabeza y vio que el asalto a la liga estaba en pleno apogeo. Shigaraki estaba detenido, pero Izuku dudaba que se quedara así. Ordenó al usuario de insectos que colocara un insecto sobre cada uno y se asegurara de que fueran a donde fueran. Justo después de que el control de insectos lo hiciera, la liga se teletransportó llevándose a los insectos con ellos. Todos estaban confundidos sobre a dónde iban hasta que la proyección cambió a la fábrica Nomu y vieron a la liga con todos para uno. All for One había aniquilado a la mayoría de los héroes en el lugar y había diezmado edificios que equivalían a varias manzanas. El equipo Verdant observó la destrucción total causada por los insectos plantados en la zona. Algunos murieron, por lo que el usuario del insecto ordenó a más que se desplazaran a la zona para asegurar una cobertura completa. Izuku también ordenó al departamento de comunicaciones que activara el satélite sobre la zona para tener otra fuente. Habían tomado el control de todos los satélites del Ejército de Liberación de Meta cuando fueron derrotados. Pronto pudieron ver a All for One flotando frente a los héroes caídos. Solo unos pocos héroes seguían en pie como Endeavor, pero la mayoría de los demás simplemente fueron derrotados.
All for One habló entonces. Debo reconocerlo, Besgeanist. Pudiste sacar a muchos de ellos del camino justo a tiempo, pero aún así sufrieron mucho daño. Si se quedaban, todos estarían muertos como los demás que quedaron atrapados en la explosión, declaró All for One. Besgeanist intentó luchar con Endeavor, pero All for One los manejó fácilmente y los eliminó sin esfuerzo. Endeavor estaba incrédulo ante el poder del villano frente a él mientras intentaba ponerse de pie una vez más, pero estaba demasiado herido para hacer nada. Apenas podía activar su don debido a lo gravemente herido y exhausto que estaba por sobrevivir a esos golpes. Izuku se registró con los clones de Toga y todos estaban sanos y salvos. Los había colocado lo suficientemente lejos como para no ser alcanzados por la destrucción. Por lo tanto, aún tenían todos los ángulos cubiertos y, a menos que All for One se escondiera bajo tierra, estaría en problemas cuando llegara el momento. Izuku vio en los otros lugares que habían aparecido nuevos Nomu. En ese momento, ordenó al equipo de asalto que fuera a la ubicación del doctor para que se pusieran en movimiento y se aseguraran de que muriera. También tenían algunos bichos en su ubicación que entraron de antemano y lo agarraron para asegurarse de que, si escapaba, pudieran rastrearlo. Tenían cobertura después de todos los países, ya que tenían clones del usuario de bichos por todas partes en múltiples lugares del país en casas seguras que estaban siendo vigiladas. Por lo tanto, a menos que el doctor escapara a otro país, estaba atrapado. Volvamos al evento principal. Mientras All Might abandonaba el bar, All for One usó un don para forzar la apertura del don de Kurohiri y crear un portal a una nueva ubicación. Menos mal que tenemos bichos, pensó Izuku. Se giró. Quiero su nueva ubicación y quiero que 10 equipos de avanzada los persigan. Fuerza letal autorizada, pero prefiero que los capturen para que puedan ser entregados a la policía. Gritó Izuku, y 10 equipos de avanzada diferentes recogieron su equipo y se prepararon para partir. El usuario de teletransportación estaba listo para abrir un portal y el clon del usuario de bichos observaba atentamente a la liga, esperando su viaje a través del portal. Sin embargo, pronto All Might llegó al lugar justo cuando la liga atravesaba el portal. Al observar el campo de batalla, vemos que All Might se percató de su huida, pero no pudo evitarlo debido a que All for One se interponía en su camino. Hola, All Might. ¿Viniste a matarme otra vez? Preguntó All for One. Pronto, ambos titanes se enfrascaron en una gran pelea y se enfrentaron cara a cara, causando aún más destrucción. Sin embargo, durante la pelea, Gran Torino fue invocado justo antes de que All Might intentara asestarle un ataque, causándole daño. Pronto, los dos titanes discutieron y All Might, furioso, asestó un golpe que rompió el casco de All for One, dejando al descubierto su rostro lleno de cicatrices y la ausencia de ojos. Prepara el portal. All Might ha llegado a su límite y nosotros vamos a participar. Gritó Izuku. La puerta, basada en proyecciones, aparecerá tras unos escombros, lo cual será perfecto, ya que no sabrán cómo apareció de repente. Así pues, tras unos minutos, el portal se abrió e Izuku, sus guardias y los 15 escuadrones avanzados que lo acompañarían lo atravesaron y aparecieron tras los escombros, esperando la oportunidad perfecta para aparecer. Y apareció justo en ese momento, cuando All for One impulsó un gran ataque y All Might se vio obligado a bloquearlo debido a que había civiles en el camino detrás de él. O bien los esquivaba y los dejaba morir a todos, o bien se quedaba y se enfrentaba. All Might decidió tomarlo de frente y lo bloqueó. Sin embargo, esto le costó a All Might su forma, lo que lo reveló al mundo. Cuando All for One reveló la verdad de que Shigaraki era el nieto maestro de All Might, todos se preguntaban si esto era todo y fue en ese preciso momento, antes de que la gente pudiera intentar cantar o algo, que el Verdant atacó. Los clones de Toga dispararon y las explosiones se detuvieron unos segundos después, pero era demasiado tarde para que All for One pudiera hacer algo, incluso con sus dones, ya que las balas llegaron demasiado rápido y desde múltiples direcciones. Bloqueó 2 de los 6 disparos, pero todos los demás disparos impactaron y le inyectaron las drogas. Todos estaban confundidos y conmocionados. El propio All Might estaba confundido hasta que todos escucharon un lento aplauso que vino de un lado. Las cámaras se enfocaron en el sonido y todos lo vieron. Un grupo masivo de personas vestidas de verde. Los reporteros no tardaron en hablar. Son Verdant. El grupo que ha aparecido durante algunas de las crisis recientes para ayudar a la gente. Son los Verdant. Declaró el reportero, que resultó ser propiedad de Izuku.
Este reportero también era quien tenía la grabación principal, ya que solo su helicóptero estaba en el aire en ese momento grabando todo, así que todos los demás medios de comunicación seguían su señal, ya que sus helicópteros seguían en ruta. Parece que Verdant ha llegado para salvar el día, declaró el reportero. Esto pronto provocó que todos aclamaran el nombre Verdant y los héroes se tensaron. Incluso Olmig no sabía qué pensar. Pensó que el grupo Verdant iba a la muerte contra All for One hasta que vio a All for One en tierra. Mientras la gente observaba cómo el gran grupo de Verdant se acercaba a All for One, pudieron oír al líder hablar. ¿Tienes problemas, All for One? Claro, es una pregunta tonta, ya que esa droga fue creada para contrarrestarte y causarte problemas con tus múltiples dons. Apuesto a que ahora mismo sientes un dolor terrible. Tráemelo, dijo Izuku tras su máscara mientras Mr. Compress le quitaba una silla de mármol. Izuku simplemente se sentó y todos se sorprendieron de su tranquilidad. Pronto, varios clones de uno de los miembros del equipo avanzado arrastraron a All for One ante Izuku y todos quedaron atónitos. Este era el hombre que, golpe a golpe, había dominado a All Might, pero estaba indefenso ante los Verdant, y así lo informaron las noticias. All Might caminó un poco hacia ellos, conmocionado, pues no podía creerlo. Pensar que los héroes han caído tan bajo, el símbolo de la paz no pudo derrotarlos y se causó tanto daño entre las dos batallas que ambos libraron. Es bastante patético después de todo, solo nos bastó una bala para acabar con All for One, y sin embargo, el todopoderoso símbolo de la paz no pudo hacerlo y tuvo que causar tanta destrucción en su lucha contra ustedes, declaró Izuku mientras negaba con la cabeza. Esto hizo que todos se preguntaran, ¿eran los héroes realmente tan ineficaces? Entonces aparecieron más miembros de los Verdant. Esto no sorprendió a nadie, pero lo que trajeron sí. Eran los miembros de la Liga de Villanos. Todos estaban atónitos. Los héroes los habían dejado escapar, pero los Verdant ya los habían capturado. All for One también estaba atónito, y aunque le costaba respirar debido a la falta de sus dones que lo estaban matando lentamente, levantó la vista y preguntó cómo los habían derrotado tan rápido. Todos también querían saberlo. Izuku simplemente rió. La verdad es que no fue tan difícil, simplemente planeé diferentes situaciones y me aseguré de tener el poder suficiente para eliminarte de un solo golpe. Eres un hombre aterrador que ha vivido 200 años, después de todo. No iba a atacar hasta saber que podía asestar el golpe final. Lástima que tu sucesor se resistiera a mis hombres, murió por ello, aunque los demás miembros de la liga se rindieron. Además, si te preguntas sobre escapar de la prisión después, te equivocas, ya que, por cierto, ya me encargué del médico que creó a esas criaturas Nomu. ¿De verdad creías que no lo encontraría? Declaró Izuku con tono alegre y All for One se sorprendió, sus planes fueron destruidos con un simple ataque. Incluso con mi antiguo guardaespaldas, no se moverá a menos que se lo pida, lo cual será imposible ahora, pensó All for One. All for One sabía que estaba perdido. Me rindo, declaró All for One. Esto dejó a todos conmocionados y aplaudiendo. Todos coreaban el nombre Verdant y todo Japón vitoreaba su nombre. Pronto, la policía llegó con cuidado y se llevó a All for One y a la liga, con mucho cuidado de no molestar a los Verdant. Todos los héroes estaban en el campo de batalla, ya que algunos Verdant habían ayudado durante mucho tiempo a despejar al resto de civiles que podrían ser fácilmente descubiertos. El propio Endeavor miraba fijamente a Izuku, y All Might también estaba cerca. Un equipo de cámara propiedad de Izuku también se acercó. El mundo observaba a los Verdant y a los héroes, que pronto se separaron. Todos estaban tensos, esperando que algo sucediera. Incluso los estudiantes y profesores en los dormitorios estaban tensos mientras observaban. Ahora, se preguntarán qué sigue. El símbolo de la paz ya no existe y debe retirarse. Eso significa que Endeavor se convertirá en el próximo héroe número 1, ¿verdad? Declaró Izuku, y la gente de todas partes asintió, e incluso los héroes y los presentes. Endeavor tenía una sonrisa burlona hasta que escuchó las siguientes palabras. Bueno, no tan rápido. Hay un gran problema que los Verdant deben resolver. Verán, los Verdant creen que es hora de que esta sociedad, dirigida por héroes, llegue a su fin. Por lo tanto, esta es la declaración oficial de guerra de los Verdant contra los héroes y el gobierno de Japón. Dijo Izuku, poniéndose de pie con los brazos abiertos. Todos se impactaron con sus palabras. Esto tensó a todos los héroes presentes y los puso en posición de combate. All Might intentó calmar la situación y se interpuso entre ellos. Tranquilos, seguro que podemos acabar con esto sin conflicto. ¿Por qué nos tienen que hacer la guerra?
suplicó Olmigt. Tenía miedo, los héroes no estaban en condiciones de librar una guerra masiva y sentía que conocía a ese individuo frente a él de alguna manera, pero no lograba identificarlo. ¿Por qué lo preguntas? Sencillo, esta sociedad actual está corrompida. Esta sociedad empuja a la gente a convertirse en villanos. Esta sociedad permite una discriminación flagrante contra quienes tienen las llamadas peculiaridades débiles, las peculiaridades malvadas o quienes no tienen ninguna. Esta sociedad está dirigida por héroes y funcionarios corruptos. Por eso. ¿Puedes decirme honestamente, Olmigt, que esta sociedad no merece una nueva dirección? Ha tenido 200 años para corregir los problemas, pero no lo ha hecho. En cambio, permite que gente como Endeavor se beneficie de ella y llegue a la cima. Ahora será él el héroe número 1 y liderará la sociedad, o te cegará la fama y la gloria de estar en la cima durante tanto tiempo, Olmigt, que no veas los problemas que claramente pasaste por alto. Preguntó Izuku a Olmigt, y este se quedó atónito. No sabía qué decir. Sin embargo, Endeavor habló. No hay problemas. Son escoria villana como tú la que causa los problemas. Endeavor declaró, e Izuku se rió. ¿Dices que somos gente como nosotros los que causamos los problemas? Nacimos de las acciones que gente como tú causó. Es hora de que empiece el espectáculo. Dijo Izuku, y uno de sus guardias se quitó la máscara para que todos pudieran verle la cara. Hola, Endeavor. ¿Te acuerdas de mí? Preguntó Davi, y Endeavor respondió que no tenía ni idea de quién era. Entonces Davi tomó agua y se lavó el pelo. Había dejado que se le quitara el tinte y solo se había puesto una tela ligera que se podía lavar. Endeavor palideció y todos notaron su sorpresa. ¿Te acuerdas de mí, padre? Preguntó Davi. El guardia verde Davi, también conocido como Toya Todoroki, primogénito de Endeavor, intentó asesinarlo hace años tras años de abuso por parte de su padre. Endeavor abusó de su esposa y de sus otros hijos, sobre todo de su hijo menor, Shoto Todoroki. Este es el hombre que tienen como el número actual. Este es el hombre que se convierte en el número 1. Un abusador, un asesino. Un hombre lleno de pecado que crea villanos cada día de su vida por su falta de cuidado. Causa más daño y crimen de lo que soluciona. Este es su héroe, Japón. Declaró Izuku mientras las noticias eran hackeadas con información sobre Endeavor y luego mostraban información sobre otros héroes y sus crímenes. Todos quedaron atónitos y disgustados. Miren la información en sus pantallas. Muestra a innumerables héroes cuyos crímenes son encubiertos por la Comisión de Héroes para aferrarse al poder. El gobierno sabe de estos crímenes y no hace nada. ¿Por qué? Porque sin villanos no hay sistema de héroes. No les llega dinero. No hay niños soldados que puedan usar como les plazca. Sí, niños soldados como el héroe número 3, Aux, a quien la Comisión de Héroes compró de joven y obligó a un programa de entrenamiento donde lo mantienen atado hasta el día de hoy. Dijo Izuku mientras aparecía más información en sus pantallas. Olmigt palideció cada vez más ante toda la información que veía. He sido tan ciego como para ignorar todo esto. ¿De verdad estamos causando más problemas de los que solucionamos? Pensó Olmigt. Entonces sintió que conocía al chico frente a él más de lo que creía, pero seguía sin poder identificarlo. Recordemos también la incursión al Ejército de Liberación de Meta, donde mis fuerzas tuvieron que ayudar a los héroes. ¿Sabían que el gobierno limitó a propósito la cantidad de héroes y recursos del director Nezu de la OA? Querían que fracasara. Querían que fracasaran porque algunos miembros de la Comisión de Héroes y del gobierno tienen vínculos con el Ejército de Liberación de Meta. El propio gobierno actual ya está controlado en la sombra y se basa en el ideal de que quienes nacen sin un don extremadamente poderoso no merecen derechos. Eso significa que, incluso si tienes un don mínimo que simplemente te dobla los dedos para cambiar el color de tus ojos, el gobierno cree que no mereces tus derechos, ya que no son más que marionetas. Dijo Izuku mientras aparecía más información sobre el presidente de la comisión, quien tenía vínculos con el Ejército de Liberación de Meta, y algunos altos funcionarios del gobierno también los tenían. Todo Japón estaba alborotado. Incluso cerca se oían los cánticos de Verdant, pues Izuku había colocado clones de toga disfrazados de sus miembros para que empezaran a cantar, lo cual se popularizó a medida que se revelaba más información. Olmigt y los héroes cercanos oían los cánticos y se pusieron aún más tensos. Esto no pintaba nada bien para los héroes. Izuku siguió hablando mientras explicaba el objetivo de su grupo. Imagino una sociedad donde no importa tu peculiaridad. Si eres capaz de hacer el trabajo, deberías ser considerado. Si quieres ir a la escuela, no deberías temer por tu vida.
Es hora de que Japón abandone el sistema de héroes. Es hora de un nuevo liderazgo en nuestro gobierno. Así que aquellos que estén dispuestos a levantarse, salgan a las calles y exijan a los héroes y al gobierno que se renuncien, porque esta es la declaración de guerra verde. No pararemos hasta que todos estemos muertos o arrestados. No pararemos hasta que consigamos el cambio que el gobierno y la sociedad no han conseguido durante los últimos 200 años. Yo soy el Emperador Verde y la era de los héroes ha terminado. Gritó Izuku a la cámara. Los vítores y los cánticos se hicieron cada vez más fuertes en los alrededores y todos los que estaban viendo podían oírlos porque eran muy fuertes. Sin embargo, Endeavor creía que si eliminaban al líder, todo terminaría, así que se abalanzó sobre Izuku y todos le gritaron que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. Endeavor se acercó a Izuku y estaba dispuesto a quemarlo vivo. Sin embargo, Dabi se le adelantó, lo agarró de la mano y encendió su don mientras los demás guardias apartaban a Izuku del combate. En pocos instantes, Endeavor fue dominado. El equipo de apoyo que Izuku le había fabricado era demasiado resistente y le permitía alcanzar temperaturas muy superiores a las que Endeavor podía soportar, y su cuerpo sufrió graves quemaduras. Aún estaba vivo, pero a duras penas. Dabi lo arrojó de vuelta a los héroes y lo dejó con vida. Padre, no te mataré. Matarte significa que no podrás ver cómo mi líder y yo destruimos tu legado. Destruye todo lo que querías lograr. También puedo liberar a la familia y te dejarán pudrir solo. Dijo Dabi con veneno en la voz. Otros héroes apartaron a Endeavor y lo sacaron de allí. Todos estaban en shock ante el número 2, aunque la mayoría estaba disgustada con él, pero seguían conmocionados. Fue derrotado tan fácilmente. Esta fue solo otra muestra del poder verdad. Izuku se adelantó un poco y le preguntó a Dabi si estaba bien, a lo que asintió. All Might avanzó y algunos temieron por su seguridad. Aunque el grupo Verdant contaba con apoyo ahora mismo tras derrotar a All For One y exponer todos los crímenes, All Might seguía siendo querido, y matarlo pondría a todos en su contra. Por favor, Emperador Verdant. ¿Debe haber una manera de terminar esto pacíficamente?, preguntó All Might, y todos escucharon su conversación. Izuku lo miró. Pacíficamente, aún haces honor al nombre del símbolo de la paz, incluso ahora que te has quedado sin poder, All Might. Aunque me pregunto, ¿cómo podría terminar esto pacíficamente? El gobierno está corrupto y necesita cambiar. El sistema de héroes también está corrupto y necesita cambiar. ¿Cómo podemos terminar esto pacíficamente con sistemas tan corruptos, All Might? Preguntó Izuku a All Might, y este guardó silencio. No lo sé, sin embargo, ¿debe haber una manera de que exista un camino menos sangriento?, preguntó All Might. Izuku lo pensó y guardó silencio. Ya sabes, All Might. Puede que seas uno de los pocos que podría quebrantar mi voluntad, pero no puedo detenerme. Ahora no, All Might, dijo Izuku mientras se quitaba la máscara, revelando su rostro. Los ojos de All Might se abrieron de par en par, sorprendido. Recordó al chico que tenía delante. No, por favor, lo siento. Dijo All Might y todos quedaron atónitos. ¿De qué se arrepentía All Might? Izuku se acercó a All Might y todos se tensaron. Sin embargo, Izuku los sorprendió al abrazarlo. Los brazos de All Might lo rodearon y lo abrazaron, y él solo se disculpó una y otra vez. Por favor, lo siento. Declaró All Might. Está bien, All Might. Hace tiempo que te perdoné. Sin embargo, no puedo parar. Mucha gente no recibe justicia, demasiada gente es vilipendiada por razones estúpidas. Demasiada gente ha sido defraudada por el gobierno y la sociedad corruptos actuales. Es hora de que esto cambie, dijo Izuku mientras se apartaba y miraba a All Might con una sonrisa radiante. All Might rompió a llorar mientras se arrodillaba ante Izuku y lo abrazaba. Te destruí, te convertí en esto, declaró All Might. Todos se preguntaban qué había pasado entre ellos. Izuku negó con la cabeza. Fuiste solo la gota que colmó el vaso. No fuiste quien me destruyó. Eso va para otra persona y para quienes la ayudaron cada día de mi vida. Eso va para la sociedad que me menospreció por no tener don y que intentó matarme a golpes a diario. Esta sociedad trata a las personas sin don como una enfermedad, cuando no lo son. Pude reunir un gran ejército de personas y reformarlas. Les impedí cometer crímenes y hacer daño a la gente en un año, pero el gobierno y la sociedad no pudieron hacerlo en 200 años. La era de los héroes ha terminado, All Might, dijo Izuku mientras lo ponía de pie y lo abrazaba una vez más antes de volver a su lado. All Might, o los héroes y el gobierno se rinden para que un nuevo liderazgo tome el control y guíe a este país hacia tiempos mucho más pacíficos, o serán forzados a dimitir con sangre.
No planeamos irnos en silencio. Espero que se rindan, pero ambos sabemos que no lo harán, declaró Izuku, y todos los presentes guardaron silencio. Era el comienzo de una guerra que iba a ser sangrienta. Todos sabían que el gobierno no entregaría el poder fácilmente. Izuku entonces se volvió hacia las cámaras y habló. Pueblo japonés, les imploro que observen las operaciones actuales de este gobierno y cómo la sociedad trata a los demás. ¿De verdad vale la pena defenderlo o es hora de que un nuevo gobierno tome el control y lo dirija? Verdant ya no guardará silencio y lograremos los cambios necesarios. Una vez que tomemos el control, cambiaremos las leyes para servir mejor a la gente. Para protegerla mejor. Para acabar con los héroes y devolver la responsabilidad penal y policial a la jurisdicción policial, con policías mejor equipados y mejor entrenados para gestionar los conflictos de peculiaridades. Los héroes se han convertido en una industria del entretenimiento con muy pocos héroes verdaderos como All Might. En cambio, tenemos gente que busca fama y dinero. No se debe incentivar a la gente a ahorrar. Es una responsabilidad que debe recaer en la policía, los bomberos y los paramédicos. Es hora de un cambio. Así que, Japón, ayúdenos. Únete a nosotros. Somos Verdant y no vamos a desaparecer. Izuku declaró en la cámara antes de alejarse de ellos y mirar a All Might. Las cámaras seguían grabando, incluso las que la Comisión de Héroes y el gobierno intentaban detener. Izuku habló con All Might una vez más antes de irse. All Might, dile al director Nezu y a las demás escuelas de héroes que construyan dormitorios y los conviertan en internados. Consideraré las escuelas como territorio neutral y no autorizaré a mis hombres a atacarlas a menos que las escuelas de héroes se rían directamente de ellas o abusen de su territorio neutral. Cualquiera sin una licencia provisional de héroe estará a salvo a menos que se involucre en las peleas. Quienes tengan licencias provisionales y licencias de héroe estarán expuestos a ataques cuando estén fuera del campus o realizando tareas de héroe. ¿Entiendes? Preguntó Izuku a All Might, quien asintió. Informaré a las escuelas de esto y te agradezco que no las ataques, declaró All Might. Todos lo oyeron y quedaron impactados por la oferta que el emperador Verdant acababa de hacerles a All Might y a las escuelas de héroes. Pronto, Izuku y el grupo Verdant se marcharon en medio de la pelea, y los héroes no intentaron detenerlos. Aún tenían que limpiar los escombros para rescatar a cualquier otro que estuviera escondido. Esta fue la declaración de guerra que pasaría a la historia. Lin. El mundo estaba en shock. Observaban a los héroes asaltar las bases de la Liga de Villanos y la pelea se había vuelto mortal a un nivel masivo. El héroe número 2 y el número 4, quienes estaban en el asalto al almacén, habían sido maltratados por el poderoso villano y todos estaban asustados. Estaban completamente asustados de que varios héroes superiores fueran eliminados por un solo villano y que éste no recibiera ningún daño de los héroes. Los estudiantes de la UA también estaban conmocionados, todos en la sala común viendo el helicóptero de noticias que transmitía las batallas. Todos observaban, esperaban y rezaban para que algo cambiara la situación, pero los héroes estaban siendo diezmados. Entonces apareció la esperanza cuando All Might llegó volando y atacó al villano. Todos en los dormitorios estallaron en vítores en ese momento y gritaban para que ganara y derrotara al villano. Sin embargo, la esperanza no es eterna. Mientras la pelea continuaba, todos vieron cómo el villano resistía golpe tras golpe de All Might. Incluso después de que All Might destruyera la máscara del villano y dejara al descubierto su rostro marcado, fue repelido de nuevo por el ataque potente del villano, que se vio obligado a bloquear debido a la presencia de civiles en el camino. O bien esquivaba y los dejaba morir a todos, o bien se quedaba y lo afrontaba. El héroe, siendo el héroe que era, había decidido recibir el impacto, y fue en ese momento que la sala quedó en un silencio sepulcral. Todos se quedaron paralizados, incluso Eraserhead. Sabía de la forma, pero que se revelara ante el mundo fue devastador para todos. Mientras una mujer le gritaba que se levantara, All Might seguía en shock por haber escuchado algo del villano, aunque no sabían qué era. Sin embargo, lo que sucedió a continuación los sorprendió aún más. Un estallido se escuchó desde varios puntos del televisor. Todos vieron cómo el villano bloqueaba algo, pero por la forma en que su cuerpo se sacudió, asumieron que había sido golpeado por lo que fuera. Entonces, todos oyeron un aplauso. Observaron cómo la cámara de televisión se movía por el campo y mostraba a la gente de Verdant. Los estudiantes empezaron a hablar sobre la presencia del grupo Verdant, pero entonces oyeron a su profesor murmurar algo. Eso no está bien, nada bien. Mierda. Dijo sin ocultar sus palabras. Todos se preguntaban por qué lo decía.
Ya verán, Verdant, es mucho más peligroso que All for One, y nuestro mundo está a punto de cambiar. Dijo Aizawa, y todos, asustados, volvieron a la televisión y siguieron mirando. Vieron las noticias mientras oían al reportero vitorear ante la presencia de Verdant. Los reporteros dijeron: es Verdant. Es el grupo que ha aparecido durante algunas de las crisis recientes para ayudar a la gente. Es Verdant. Declaró el reportero. Parece que Verdant ha llegado para salvar el día. Añadió el reportero. Esto pronto provocó tensión en todos los presentes al escuchar a los presentes vitorear el nombre Verdant, y los héroes se mostraron tensos al ver esto en la pantalla. Los estudiantes de 1A tuvieron un mal presentimiento al escuchar las palabras del líder Verdant. ¿Tienes problemas con All for One? Claro, es una pregunta tonta, ya que esa droga fue creada para contrarrestarte y causarte problemas con tus múltiples donaciones. Apuesto a que ahora mismo sientes un dolor terrible. Tráemelo, declaró el líder tras su máscara mientras una silla era retirada del don de otro miembro. El líder simplemente se sentó y todos se sorprendieron de su tranquilidad. Pronto, los Verdant arrastraron a All for One ante el líder, y todos en la sala común quedaron atónitos. Este era el hombre que, golpe tras golpe, dominó a All Might, pero estaba indefenso ante los Verdant, y así lo informaron las noticias. Empezaban a comprender a qué se refería su maestro con que eran más peligrosos, y no les gustaba la sensación que sentían en el estómago. Pensar que los héroes han caído tan bajo, el símbolo de la paz no pudo derrotarlos y se causó tanto daño entre las dos batallas que ambos tuvieron. Es bastante patético después de todo, solo nos bastó una bala para acabar con All for One y, sin embargo, el todopoderoso símbolo de la paz no pudo hacerlo y tuvo que causar tanta destrucción en su lucha contra ustedes, declaró el líder sentado en la silla. Eso no es justo para All Might, la mayor parte del daño lo causó el villano. Dijo uno de los estudiantes, y Aizawa simplemente intervino. No importa, es tarea del héroe limitarlo. El líder Verdant acaba de sembrar la duda en la gente sobre la capacidad de los héroes. Ese es el objetivo de los Verdant, planean destruir la sociedad de los héroes y aún no sabemos mucho sobre ellos. Ya pueden ver lo que pueden hacer, declaró Aizawa y todos permanecieron en silencio. Todos tenían muchas ideas en mente y temían el futuro, mientras que algunos estaban furiosos por lo que hacía el grupo Verdant. Felicidades, clase, acaban de conocer a la primera gran organización antihéroe de Japón y son poderosos, dijo Aizawa, pero nadie se sintió feliz. Mientras observaban más, les esperaba otra sorpresa debido a lo que acababa de suceder con la aparición de más miembros de Verdant. Pero los recién llegados tenían a toda la liga de villanos con ellos. Simplemente hicieron lo que los héroes no lograron en meses. El líder Verdant habló y comenzó a contar cómo ganó al final. La verdad es que no fue tan difícil, simplemente planeé diferentes situaciones y me aseguré de tener el poder suficiente para eliminarte de un solo golpe. Eres un hombre aterrador que ha vivido 200 años después de todo. No iba a atacar hasta saber que podía asestar el golpe final. Lástima que tu sucesor se resistiera a mis hombres, murió por ello, aunque los demás miembros de la liga se rindieron. Además, si te preguntas sobre escapar de la prisión después, te equivocas, ya que, por cierto, ya me encargué del doctor que creó a esas criaturas Nomu. ¿De verdad creías que no lo encontraría? Declaró el líder de los Verdant, y esto dejó a todos atónitos. Esta persona que luchó contra All Might tenía 200 años y acababa de ser derrotada por el grupo Verdant, que también eliminó a miembros ocultos de la liga que nadie conocía. La clase quedó atónita, y aún más al oír las palabras del villano. Me rindo, declaró All for One. Esto dejó a todos atónitos y aplaudiendo. Aunque los estudiantes y los héroes aplaudían. Sabían que el grupo Verdant acababa de consolidar sus cimientos en la mente de todos los ciudadanos japoneses. Los héroes sabían que Verdant no se iría a ninguna parte en mucho tiempo. Tras ver cómo se llevaban a los prisioneros, se produjo un enfrentamiento entre los héroes y el grupo Verdant. Todos esperaban que algo sucediera. El líder del grupo Verdant se giró hacia un equipo de filmación que se acercó y le habló a la cámara. Ahora, se preguntarán qué sigue. El símbolo de la paz ya no existe y debe retirarse. Eso significa que Endeavor se convertirá en el próximo héroe número 1, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Verán, hay un gran problema que los Verdant deben resolver. Verán, creen que es hora de que esta sociedad, dirigida por héroes, llegue a su fin. Por lo tanto, esta es la declaración oficial de guerra de los Verdant contra los héroes y el gobierno de Japón. Declaró el líder Verdant, y los estudiantes palidecieron. Aizawa gritó palabrotas a diestro y siniestro.
Mierda. Mierda, 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 mierda. Lo hicieron de verdad. Son, mierda. Exclamó Aizawa mientras Nezu entraba corriendo en la habitación, pues sabía que lo estaban observando. Estaba observando desde su oficina, pero decidió unirse a ellos. Aizawa, cálmate, tenemos que vigilar cada detalle, ya que será importante para el destino de la UA y la vida de los estudiantes. Gritó Nezu al entrar. Me alegro tanto de haber terminado los dormitorios tan rápido. Pensó Nezu, ya que era mejor tener a los estudiantes cerca para que estuvieran protegidos por muchos héroes, sobre todo si estalla una guerra. Mientras seguían observando, vieron a Olmig moverse entre ambos bandos. Suplicó un final pacífico y evitar la guerra. Vamos, Olmig. Puedes lograrlo. De alguna manera, por favor. Gritó Minare 1A. Tenía miedo, y tenía derecho a tenerlo. Estaban a punto de entrar en guerra. Tras la súplica de Olmig, el líder de Verdant respondió. ¿Por qué lo preguntas? Sencillo, esta sociedad actual está corrompida. Esta sociedad empuja a la gente a convertirse en villanos. Esta sociedad permite una discriminación flagrante contra quienes tienen las llamadas peculiaridades débiles, las peculiaridades malvadas o quienes no tienen ninguna. Esta sociedad está dirigida por héroes y funcionarios corruptos. Por eso. ¿Puedes decirme honestamente, Olmig, que esta sociedad no merece una nueva dirección? Ha tenido 200 años para corregir los problemas, pero no lo ha hecho. En cambio, permite que gente como Endeavor se beneficie y llegue a la cima. Ahora será él el héroe número 1 y liderará la sociedad, o te cegará la fama y la gloria de estar en la cima durante tanto tiempo, Olmig, que no veas los problemas que claramente pasaste por alto. Declaró el líder y todos guardaron silencio. Tiene razón, ¿sabes? Dijo Shinzo, sorprendiendo a todos. Nezu y Aizawa también tuvieron que estar de acuerdo, el líder Verdant acaba de plantear problemas masivos con el sistema actual frente a todos y personas como ellos fácilmente podrían encontrarse de acuerdo con ello. Esto es malo, están tomando la delantera en esta guerra, veremos a mucha gente uniéndose a ellos, declaró Nezu, y los estudiantes lo miraron con asombro al ver que los consideraba una persona con la delantera. Que creía que mucha gente se uniría al grupo Verdant. Sin embargo, parecía que las cosas solo podían empeorar al ver a Endeavor abrir la boca e insultar al grupo Verdant, lo que provocó que un miembro se presentara. Shouto cayó al suelo llorando al oír al villano hablar y limpiarse el pelo. Toya, dijo Shouto entre lágrimas. El miembro Verdant no era otro que el hijo mayor de Endeavor. El guardia verde Dabi, también conocido como Toya Todoroki, primogénito de Endeavor, intentó asesinarlo hace años tras años de abuso por parte de su padre. Endeavor abusó de su esposa y de sus otros hijos, sobre todo de su hijo menor, Shoto Todoroki. Este es el hombre que tienen como número 2. Este es el hombre que se ha convertido en el número 1. Un abusador, un asesino. Un hombre lleno de pecado que crea villanos cada día de su vida por su falta de cuidado. Causa más daño y crímenes de los que arregla. Estos son sus héroes, Japón. Gritó el líder del grupo verde mientras aparecían innumerables noticias en la televisión. Mostraba todos los crímenes de Endeavor y otros héroes. Mierda. Quien sea este líder es inteligente y lo ha planeado bien. Tendremos disturbios en cuestión de días. Gritó Nezu, preocupado por la seguridad de su estudiante. Esto no estaba saliendo bien para los héroes. Nezu temía que esto fuera el fin de la UA. El líder de Verdant no paraba de hablar de más cosas y expuso lo que había hecho la comisión de héroes, incluyendo un problema con los halcones. Es cierto. ¿De verdad la comisión? Preguntó un estudiante. No lo sé, Nezu solo pudo responder, pero sabía que, con todos esos crímenes ya confirmados, era improbable que la situación del halcón fuera falsa. Entonces, Verdant abordó el tema con el Ejército de Liberación de Meta y habló de cómo el gobierno y la comisión limitaban los recursos de Nezu. Es realmente bueno, murmuró Nezu al ver lo que tenía delante. Una parte de él se alegró de que Verdant lo hubiera sacado de un apuro, pero le preocupaba que le pidiera un favor más tarde. Podían oír el nombre de Verdant coreado a viva voz desde el televisor. Visualizo una sociedad donde no importa tu peculiaridad. Si eres capaz de hacer el trabajo, deberías ser considerado. Si quieres ir a la escuela, no deberías temer por tu vida. Es hora de que Japón abandone el sistema de héroes. Es hora de un nuevo liderazgo en nuestro gobierno. Así que aquellos que estén dispuestos a levantarse, salgan a las calles y exijan a los héroes y al gobierno que se renuncien, porque esta es la verde declaración de guerra. No pararemos hasta que todos estemos muertos o arrestados.
No pararemos hasta que consigamos el cambio que el gobierno y la sociedad no han conseguido durante los últimos 200 años. Yo soy el Verde Emperador y la era de los héroes ha terminado. Declaró el líder en voz alta. Jaque mate, acabamos de perder gran parte de Japón, esta va a ser una guerra difícil de ganar, necesito considerar las opciones de la UA, los estudiantes no estarán a salvo. La comisión podría intentar llevarlos al frente y morirán fácilmente en una guerra de esta magnitud, declaró Nezu, mirando a los estudiantes. Lo siento, me niego a convertirlos en niños soldados en una guerra. Ser héroes es una cosa y entrenarse para ello durante 3 años, pero que me confíen para la guerra a esta edad, no puedo hacerles eso. Podría cerrar la UA para asegurarme de que todos sigan con vida o al menos tengan una buena oportunidad de hacerlo, ya que la UA es un objetivo prioritario en esta guerra, declaró Nezu mientras agachaba la cabeza y solo podía escuchar sollozos y maldiciones. Aunque, Endeavor solo tenía que empeorar las cosas al atacar al líder de los Verdant y ser aniquilado. Idiota. Acabas de darle al enemigo una inyección de moral. Acabas de eliminar al héroe número 2, incluso si cae en desgracia, nos bajará la moral. Exclamó Nezu mientras maldecía el nombre de Endeavor. Shouto Todoroki se había recuperado un poco, pero solo tenía que ver cómo su padre era golpeado y destruido por su hermano mayor. No sabía qué sentir. Pero, sintió felicidad ante las palabras de su hermano. Padre, no te mataré. Matarte significa que no podrás ver cómo mi líder y yo destruimos tu legado. Destruye todo lo que querías lograr. También puedo liberar a la familia y te dejarán pudrir solo. Davi. El número 2 acababa de ser derrotado, lo que significaba que Auk, que había sido tratado horriblemente por la comisión, sería el héroe número 1. Nezu no sabía si Auk los apoyaría o desertaría. Perder a otro héroe superior solo los dañaría aún más. Entonces Nezu salió de sus pensamientos al oír gritar el nombre de Olmigt. Levantó la vista y vio que Olmigt se acercaba al líder de los Verdant. Por favor, Emperador Verdant. ¿Debe haber una manera de terminar esto pacíficamente?, preguntó Olmigt, y todos escucharon su conversación. El líder lo miró. Pacíficamente, aún haces honor al nombre del símbolo de la paz, incluso ahora que te has quedado sin poder, Olmigt. Aunque me pregunto, ¿cómo podría esto terminar pacíficamente? El gobierno está corrupto y necesita cambiar. El sistema de héroes también está corrupto y necesita cambiar. ¿Cómo podemos terminar esto pacíficamente con sistemas tan corruptos, Olmigt? Preguntó el líder, y Olmigt guardó silencio un momento. No lo sé, pero tiene que haber una forma de que exista un camino menos sangriento, preguntó Olmigt. Izuku lo pensó y guardó silencio. Ya sabes, Olmigt. Puede que seas uno de los pocos que podría doblegarme en esto, pero no puedo detenerme. Ahora no, Olmigt, declaró el líder mientras se quitaba la máscara, revelando su rostro. Los ojos de Olmigt se abrieron de par en par, sorprendido. No, por favor, lo siento. Dijo Olmigt y todos quedaron en shock. ¿De qué se disculpaba Olmigt? Entonces, todos en el dormitorio 1, oyeron un grito ensordecedor. Nezu dijo, pues sabía que la situación empeoraba cada vez más. Aunque veían la televisión, se sorprendieron al ver a Izuku Midoriya abrazar a Olmigt. Por favor, lo siento. Declaró Olmigt. Está bien, Olmigt. Hace tiempo que te perdoné. Sin embargo, no puedo detenerme. Mucha gente no recibe justicia, demasiada gente es vilipendiada por razones estúpidas. Mucha gente ha sido defraudada por el gobierno y la sociedad corruptos actuales. Es hora de que esto cambie. Declaró Izuku mientras se apartaba y miraba a Olmigt con una sonrisa radiante. Olmigt rompió a llorar mientras se arrodillaba ante Izuku y lo abrazaba. Te destruí, te convertí en esto, declaró Olmigt. Todos se preguntaban qué había pasado entre ellos. Izuku negó con la cabeza. Solo fuiste la gota que colmó el vaso. No fuiste quien me destruyó. Eso va para otra persona y para quienes la ayudaron cada día de mi vida. Eso va para la sociedad que me menospreció por no tener don y que intentó matarme a golpes a diario. Esta sociedad trata a la gente sin don como una enfermedad, cuando no lo es. Pude reunir un gran ejército de personas y reformarlas. Les impedí cometer crímenes y hacer daño a la gente en un año, pero el gobierno y la sociedad no pudieron hacerlo en 200 años. La era de los héroes se acabó, Olmigt, dijo Izuku mientras lo ponía de pie y lo abrazaba una vez más antes de volver a su lado. Ante esas palabras, Bakugo comenzó a pedir disculpas a gritos. Bakugo, ¿qué hiciste? Preguntaron algunos de sus amigos. Él siguió disculpándose mientras miraba la pantalla y no les respondió.
Estaba en shock, tan concentrado en la pantalla y en el chico de pelo verde. Pueblo japonés. Les imploro que observen las operaciones actuales de este gobierno y cómo la sociedad trata a los demás. ¿De verdad vale la pena defenderlo o es hora de que un nuevo gobierno tome el control y lo dirija? Verdant ya no guardará silencio y lograremos los cambios necesarios. Una vez que tomemos el control, cambiaremos las leyes para servir mejor a la gente. Para protegerla mejor. Para acabar con los héroes y devolver la responsabilidad penal y policial a la jurisdicción policial, con policías mejor equipados y mejor entrenados para gestionar los conflictos de peculiaridades. Los héroes se han convertido en una industria del entretenimiento con muy pocos héroes verdaderos como All Might. En cambio, tenemos gente que busca fama y dinero. No se debe incentivar a la gente a ahorrar. Es una responsabilidad que debe recaer en la policía, los bomberos y los paramédicos. Es hora de un cambio. Así que, Japón, ayúdenos. Únete a nosotros. Somos Verdant y no vamos a desaparecer. Izuku declaró a la cámara antes de alejarse de ellos y mirar a All Might. Su discurso, odio decirlo, pero incluso a mí me inspiró, y estoy en el lado opuesto a él, murmuró Todoroki, sorprendiendo a todos, pero tuvieron que admitir que también se sintieron inspirados, lo cual era un gran problema. All Might, dile al director Nezu y a las demás escuelas de héroes que construyan dormitorios y los conviertan en internados. Consideraré las escuelas como territorio neutral y no autorizaré a mis hombres a atacarlas a menos que las escuelas de héroes se rían directamente de ellas o abusen de su territorio neutral. Cualquiera sin una licencia provisional de héroe estará a salvo a menos que se involucre en las peleas. Quienes tengan licencias provisionales y de héroe estarán expuestos a ataques cuando estén fuera del campus o realizando tareas de héroe. ¿Entiendes? Preguntó Izuku Midoriya a All Might, quien asintió y agradeció al líder de los Verdant por declarar las escuelas como territorio neutral. Oh, gracias, joder. Gritó Nezu, ya que esa declaración le había quitado mucha tensión de encima. Gracias, joder, que construí estos dormitorios antes de lo planeado. Todos los estudiantes tienen prohibido salir de los dormitorios. Nezu gritó mientras enviaba un mensaje de texto a través de su sistema de emergencia a todos los teléfonos y correos electrónicos de estudiantes y profesores. Los estudiantes le preguntaron si la escuela permanecería abierta con este cambio y Nezu asintió. De ahora en adelante, tal como están las cosas, seguiremos abiertos. Actuaremos con cuidado para asegurarnos de no violar los términos que estableció para los terrenos naturales. No podemos perder eso y dudo en permitirles obtener sus licencias provisionales como habíamos planeado el próximo semestre. Si las obtienen, la comisión podría intentar involucrarlos en la guerra con mayor facilidad, y sin ellas, hay más protecciones legales que se lo impiden. Nezu les dijo y asintieron. Estaban decepcionados por no poder hacerlo, pero, no sabían si estaban listos para ir a la guerra. Querían salvar a la gente, no matar en una guerra. Pronto pasó la noche y All Might regresó al campus. Nezu había llamado a todo el personal y a los estudiantes de vuelta a la escuela y les había ordenado que se quedaran en el campus. No podían salir sin su aprobación y todos debían ser registrados. Las puertas y las defensas estaban armadas y activadas. Los robots del examen de admisión custodiaban las paredes y tenían la fuerza letal activada. Nezu no se estaba quedando atrás en la seguridad de su escuela. Incluso había reflectores encendidos y moviéndose, con muchos clones de ectoplasma deambulando. La escuela parecía una prisión y todos tuvieron que aceptar esa evaluación. Los profesores estaban reunidos de emergencia para hablar sobre los acontecimientos. All Might ya había recibido autorización para regresar a la escuela. Las noticias seguían hablando de los Verdant y ya se oían informes de pequeñas protestas que denunciaban al gobierno y a la comisión de héroes, y que crecían cada hora. Nezu y Aizawa les habían informado de la conexión de Bakugo, y Nezu había pirateado sus antiguas escuelas. El vídeo no era lo suficientemente bueno para lo que encontraron. Izuku Midoriya tenía muchos motivos para actuar como lo hizo, y era sorprendente que no se mostrara más duro que antes. All Might, atormentado por la culpa, había explicado lo sucedido entre él e Izuku. De hecho, fuiste la gota que colmó el vaso. Depositó en ti las últimas esperanzas que tenía para esta sociedad, y le fallaron. Nezu declaró sin reservas, pues no tenía sentido. Este era el resultado final y ahora solo podían lidiar con las consecuencias. Nezu, ¿cuáles crees que son nuestras posibilidades de ganar? Preguntó All Might con algo de miedo. También necesitaba hablar con Mirio sobre todo este evento, ya que Izuku sabía del One for All. Decide no revelar el One for All, pero la pregunta es ¿por qué?
Podría haber causado más daño si me hubiera pintado de forma horrible, pero no lo hizo. Aún así, me llamó un verdadero héroe y me perdonó. Olmig pensó mientras esperaba la respuesta de Nezu. ¿Una visión honesta o una visión fría y calculadora? Preguntó Nezu, y no supieron si había alguna diferencia. ¿Ambas? Preguntó Olmig. La verdad, no es bueno. Sin saber más sobre sus poderes y cómo eliminaron a All for One con la droga que fuera, 30, 70 de posibilidades, con nosotros un 30% de victoria. Versión fría y calculadora, 50, 50 dependiendo de cuán sangriento decida ser el gobierno. Probablemente autorizarán órdenes de coso de matar al avistamiento. Querrán masacrar a todos los miembros de los Verdant, priorizando al líder. No les importará si hay niños involucrados, los matarán al instante si deciden ser fríos y calculados al respecto, declaró Nezu. Esa declaración les heló la sangre, no sabían cómo sentirse ante la orden de su gobierno de masacrar al otro bando al instante. Olmig sintió ganas de vomitar ante la idea. ¿De verdad, este es el gobierno y la sociedad que ayudé a construir? ¿Acaso ayudé a crear esta sociedad que llevó a este resultado? Pensó Olmig, pero no tenía respuesta. Nadie la tenía, ya que la guerra ya había comenzado. Se escuchó un informe de emergencia, Inko Midoriya había sido arrestada y detenida en relación con los crímenes de su hijo. El gobierno suspendió el debido proceso para cualquier miembro rebelde o para aquellos arrestados en relación con ellos. El gobierno y la comisión de héroes habían anunciado que Inko Midoriya sería ejecutada si Izuku Midoriya, alias Emperador Verde, no se entregaba en 48 horas. Toda la sala estaba en shock. El pueblo de Japón estaba en shock. Sin embargo, Izuku Midoriya no estaba sorprendido. Estaba furioso y juró que los derribaría. No habría paz si la ejecutaban. Decir adiós nunca es fácil. Algunas despedidas no son permanentes y te volverás a encontrar con la persona, pero esta fue una despedida definitiva. Fue saludarlos y decirles que nunca los volverías a ver, aunque no supieras cómo decírselo correctamente. Que no sabías cómo seguir adelante sin ellos, sin saber que estaban sanos y salvos. Ahora te preguntarás de qué estábamos hablando. Bueno, retrocedamos un poco a la noche anterior. La noche anterior donde Izuku declaró las intenciones del Grupo Verdant. Donde el Grupo Verdant derrotó a la Liga de Villanos. Donde el Grupo Verdant eliminó al héroe número 2. Esa también fue la misma noche en que el gobierno y la comisión de héroes hicieron su declaración pocas horas después de la declaración de guerra de Izuku. Su declaración solo mostró sus colores al mundo entero, ya que el gobierno y la comisión habían suspendido el derecho al debido proceso para cualquier persona asociada y arrestada con el Grupo Verdant. Esto incluía a Inko Midoriya, quien no tenía ninguna conexión con el grupo real más allá de ser la madre del líder. También habían declarado que Inko Midoriya sería ejecutado si Izuku Midoriya, también conocido como Emperador Verde, no se entregaba en 48 horas. Izuku investigó un poco y descubrió cómo el gobierno se apoderó de su nombre tan rápido. Resultó que un enano pervertido de la UA había filtrado su nombre desde que Bakugo sufrió una crisis nerviosa en la sala común al ver la cara de Izuku. El hecho de que un estudiante héroe hubiera hecho que arrestaran a su madre solo por ser su madre lo enfureció. Los documentos indicaban que Mineta afirmó que Inko Midoriya sabía lo que Izuku Midoriya planeaba y que Mineta recibió $100.000 por la información. El gobierno ni siquiera se molestó en validar la información. Solo les importaba que Inko estuviera emparentada con Izuku y eso les bastaba. Si ella era la madre, entonces debía saberlo, ¿verdad? Falso. Izuku había destruido una habitación llena de cosas que sus hombres le habían proporcionado, ya que sabían que buscaba destruir cosas. Todos estaban furiosos porque iban a matar a su madre. Después de una hora de destruir cosas, salió de la habitación. Eran 10 horas del límite de 48 que habían establecido. Izuku convocó a todos y a las demás bases a observar. Izuku se paró en el escenario y habló con todos. Como seguramente ya saben, el gobierno ha capturado a mi madre y la ejecutará si no me entrego en las 48 horas siguientes al anuncio. No tengo ningún plan para entregarme. Lamentablemente, mi madre sabía que esto era un riesgo cuando hablé con ella un día antes de la batalla de ayer. Sabía que probablemente sucedería. Sin embargo, eso no significa que no me duela. Lo digo ahora. Si llevan a cabo la ejecución de mi madre, aliviaré algunas restricciones en nuestra guerra. Más lugares estarán expuestos a ser atacados y los ataques ocurrirán con mayor frecuencia de lo planeado inicialmente. No tengo intención de que haya paz si la ejecutan.
El hecho de que el gobierno haya suspendido el derecho al debido proceso para cualquier miembro o para aquellos arrestados en relación con nosotros ha dejado en evidencia sus intenciones. Planean matar a todos y cada uno de nosotros, ya que representamos una amenaza para su autoridad. No podemos rendirnos ahora que estamos logrando un cambio, pues la gente ya ha salido a las calles para protestar contra el gobierno. Hasta ahora, las protestas han sido pacíficas, pero pueden seguir así. Serán los violentos. Nosotros nos mancharemos las manos de sangre. Nosotros cambiaremos esta sociedad. Gloria a los Verdant. Gritó Izuku a su gente, y todos vitorearon el nombre Verdant. En el momento en que asesinen a mi madre a sangre fría, nosotros volveremos a encender esta sociedad. Prepárense y preparémonos para la guerra. Gritó Izuku mientras se retiraba del escenario y se dirigía a la sala de reuniones del consejo, donde encontró a los guardias Verdant y a los lieutenants esperándolo. Les indicó con un gesto que no se levantaran para saludarlo. Comencemos, dijo Izuku, y comenzaron la reunión. Necesitamos saber, ¿intentamos salvar a tu madre? Preguntó Dabi. Izuku guardó silencio mientras apoyaba la cabeza en la mesa. Todos esperaron y respetaron su tiempo para hablar. Izuku levantó la vista y pudieron ver lágrimas rodando por su rostro. No, dijo Izuku, y guardaron silencio para asegurarse de que no dijera nada más. No. No lo haremos. Mi madre sabía que esto era probable cuando decidió quedarse en Japón cuando le ofrecí la oportunidad de escapar. Siendo sincero, creo que lo hizo por algo. Mi madre, siendo sincero, es mi punto débil. Si alguien la sacara en medio de una batalla, dudaría y todo. Ahora, se está alejando del futuro y está eliminando el mejor lugar para atacarme. Ella lo sabía ese día cuando fuimos a mi antiguo hogar y hablé con ella y le pedí que se fuera. Por lo tanto, respetaré esta decisión. Sin embargo, comenzaremos nuestros planes. En el momento en que la maten, será el momento en que se quiten los guantes y no habrá vuelta atrás. Mancharemos nuestras manos con la sangre de mucha gente, declaró Izuku, y todos asintieron. Izuku, sin embargo, sacó a relucir otro tema importante. Sin embargo, respecto a mi madre. Hay un estudiante en la UA que quiero muerto. Se llama Mineta, Minoru Mineta, dijo Izuku, y todos parecían confundidos, sin saber cómo se relacionaba eso con su madre. ¿No le dijiste al mundo que no tocarías a las escuelas de héroes ni a quienes no tuvieran licencia provisional? Preguntó Stein. Izuku asintió. Sí que lo hice, pero me apresuré y dije que quienes no tuvieran licencia provisional no deberían involucrarse en las peleas. Mineta rompió esa regla de inmediato cuando vendió a mi madre al gobierno y a la comisión. Los documentos que pirateé indicaban que Mineta afirmaba que Inko Midoriya sabía lo que Izuku Midoriya planeaba y que Mineta recibió $100.000 por la información. El gobierno ni siquiera se molestó en validar la información. Gritó Izuku al final. Todos quedaron impactados y coincidieron en que, efectivamente, habían roto la regla de no involucrarse en peleas, ya que Mineta se involucró en la guerra al mentir sobre la participación de Inko Midoriya y recibió dinero por ello. Quiero clones vigilando el campus por si sale de la escuela. Que clones de Toga salgan con diferentes disfraces para vigilar, declaró Izuku, y todos asintieron. También empezaron a hablar sobre los planes para los primeros ataques y cómo comenzar a aparecer en todas las zonas que controlan. Izuku ordenó a la organización que comenzara a prepararse para expandir su control a más áreas. Tras varias horas de conversación, la reunión finalizó. No habían pasado ni 17 horas del límite de 48 horas y Verdant estaba preparando un mensaje de vídeo que se reproduciría en el momento de la ejecución de Inko Midoriya. Pronto se cumplió el plazo, faltando 30 minutos para la ejecución. Todos en Japón y en el mundo observaban. Izuku sabe, gracias a sus accesos a las redes gubernamentales, que Japón ha sido instado por líderes políticos internacionales a detener la ejecución, pero Japón ha ignorado sus súplicas. Los medios de comunicación han estado hablando de la decisión del gobierno de llevar a cabo esta ejecución y de su declaración de que se suspendía el debido proceso para cualquiera relacionado con Verdant, e incluso medios ajenos a Izuku la criticaron. Todos tenían miedo, ya que el gobierno podía simplemente presentar una reclamación y entonces estaban en problemas. A pesar de que el gobierno había tomado estas medidas, seguían ocurriendo protestas en todo Japón, lo que solo las agravó. Había algunos grupos anti-Verdant, pero no eran tan numerosos como los que apoyaban al movimiento Verdant. Izuku se encontraba en el helipuerto del edificio de la Agencia Nacional de Policía, ubicado frente al edificio de la Dieta Nacional.
El gobierno y la comisión habían instalado una plataforma frente a la Dieta Nacional, donde Inco Midoriya se sentó de rodillas. Habían cerrado las puertas para impedir la entrada y habían puesto a héroes protegiéndolas. Tenían las puertas cerradas impidiendo que la gente entrara y tenían héroes protegiéndolas para evitar que la gente entrara en el escenario. Con Inco Midoriya estaba la presidenta de la comisión, que parecía satisfecha con lo que estaba haciendo. También había varios líderes de la comisión y luego algunos líderes de la Dieta Nacional. Izuku estaba jugando a derramar sangre en el momento en que Inco Midoriya murió. Toga tenía varios clones de ella en el edificio con él y todos tenían francotiradores. El momento en que Inco murió fue el momento en que morirían los funcionarios del gobierno en el escenario. La gente estaba alineada en la puerta protestando por la ejecución. Pronto llegó el momento de que comenzara el evento y las cámaras estaban grabando y el mundo entero estaba mirando. El presidente de la comisión avanzó y habló por micrófono. Bienvenidos a todos a esta ejecución pública de las mujeres que ayudaron a la organización Verdant. Inco Midoriya. Esta es la madre de Izuku Midoriya, también conocido como el Emperador Verdant. Sin embargo, parece que Izuku Midoriya no ama a su madre lo suficiente como para salvarla simplemente entregándose. Esto demuestra lo cruel que debe ser su líder. De todas formas, Inco Midoriya será ejecutada, ya que el Emperador Verdant no se entregó, declaró el presidente de la comisión. Todos protestaban y gritaban para que cesara, pero los funcionarios del gobierno no se detuvieron, no, en su lugar, sacaron un marco de madera. Era un dispositivo para colgar a los condenados a muerte. Dato curioso. ¿Sabías que Japón todavía cuelga a sus presos condenados a muerte? Lo hacen mediante el método de la caída larga. Determinan, en función de tu altura y peso, cuánta fuerza se necesitaría para romperte el cuello y matarte de una sola vez. Izuku estaba enojado porque la estaban tratando como a una presa condenada a muerte. Izuku observó cómo le ataban la cuerda al cuello y la obligaban a ponerse de pie. Levantaron el dispositivo sobre el que se apoyaba y se aseguraron de que estuviera lo suficientemente alto. Izuku lloró al verlo. Incluso en la UA, el director y el personal estaban devastados por lo que veían. El propio All Might estaba disgustado con la sociedad que ayudó a proteger. Bakugo también estaba sentado en la sala común observando, destrozado en lágrimas al ver cómo ahorcaban a quien consideraba su tía. Izuku se desmoronaba cada segundo que miraba y quería correr a salvarla. «Madre», exclamó Izuku con lágrimas en los ojos, y Toga, al notarlo, sonrió levemente. Pronto colgaron a Inco Midoriya y mientras caía hacia abajo, Toga sonrió brillantemente al escuchar la palabra Fénix pasar por su auricular e Izuku pareció confundido al escucharlo, pero su mente seguía en su madre. En el momento en que Toga pronunció la palabra, todos los clones dispararon y la verdadera Toga también disparó, y su bala viajó y golpeó la cuerda en la parte superior que colgaba a Inco Midoriya. Esto la hizo caer directamente hacia abajo y justo en un portal que se abrió en ese momento. Esto le permitió caer directamente y todos estaban en shock. Incluso Izuku estaba en shock al escuchar varias voces que decían a la gente que comenzara la operación. Entonces vio que se abrían varios portales y cientos de sus hombres salían en masa y comenzaban a atacar la Dieta Nacional y a cualquier funcionario del gobierno o héroe que estuviera allí. Izuku se giró hacia Toga y le preguntó qué pasaba. ¿De verdad creías que dejaríamos morir a tu madre? Nos salvaste de nosotros mismos y de esta sociedad. No dejaremos que tu madre muera tan fácilmente. Ahora, mi emperador, tus hombres te esperan, y masacraremos a quienes se atrevieron a herir a la madre de nuestro imperio. Dijo Toga mientras un portal se abría tras ellos y se marchaban. Izuku sonrió radiante al cruzarlo y aparecer en el escenario. Había combates a su alrededor mientras más miembros verdes inundaban la zona. Sin embargo, Izuku sabía por su aspecto que una buena parte eran clones, ya que algunos miembros fueron asesinados pero solo se derrumbaron. Ningún miembro real estaba siendo asesinado y supuso que los que estaban cerca del escenario eran reales. Izuku miró y vio a la presidenta de la comisión sujetada por Stein. Izuku sonrió con suficiencia y se acercó a ella. Estaba muerta de miedo. Sus planes de matar a Inco Midoriya le habían salido fatal. Incluso todos los héroes y policías que tenían escondidos estaban siendo superados por los clones. Varios héroes se marcharon en medio de la ejecución, negándose a participar. Izuku la miró fijamente a los ojos y le sonrió. Mucho gusto, señora presidenta. Dijo Izuku con una sonrisa. Luego se volvió hacia las cámaras y todos se reunieron. La lucha debía cesado, pues la policía y los héroes se vieron superados y obligados a retroceder fuera del área de la Dieta Nacional.
Los héroes que se negaron a retirarse fueron detenidos y retenidos. Hola, Japón. Hola, mundo. Estoy aquí solo minutos después de que la comisión y el gobierno intentaran ejecutar a mi madre, ¿y por qué? Simplemente por ser mi madre. La arrestaron después de que Minoru Mineta, del curso de héroes de la UA, les dijera que mi madre me estaba ayudando, cuando en realidad mi madre no tenía ni idea de lo que hacía. Solo sabía que seguía vivo el día antes de la pelea en el distrito Camino, ya que me aparecí y le dije que me repudiara, pero se negó, ya que mi madre se negaba a odiarme, hiciera lo que hiciera. También es interesante que, basándose en documentos robados del gobierno, le pagaran a Mineta $100.000 sin siquiera verificar la información. Ah, no olvidemos que el señor Mineta también es el traidor de la UA y estaba vendiendo nuestra escuela a la Liga de Villanos. Declaró Izuku y gritó la última parte, exponiendo a Mineta. Estimado director de la UA, encontrará en su correo electrónico todos los documentos que demuestran que estuvo en contacto con la Liga por el simple hecho de querer ser más el centro de atención para las mujeres. Vendió su escuela simplemente para ser más popular. Irónico, considerando que nunca será popular en ningún aspecto. Puede verificarlo con el detective de policía con su detector de mentiras, pero apresúrese, ya que en cuanto me expulse, lo quiero para matarlo por incriminar a mi madre y hacer que la ahorquen. Esto se ajusta a la regla de que cualquiera sin licencia provisional sería perseguido si se involucrara en las peleas, y creo que ambos estamos de acuerdo en que esto violó esa regla. Izuku declaró ante las cámaras y el mundo se sorprendió de que el gobierno actuara con tan poca información y que, para empezar, se la quitaran a un villano. Izuku se giró hacia el presidente de la comisión y sonrió. ¿Y ahora qué hago contigo? Preguntó Izuku con una sonrisa. El presidente de la comisión se mostró firme y dijo que Izuku no la mataría. Que perdería la superioridad moral que tanto había intentado conseguir. Jajaja. ¿Creen que me importa? Empecé esta guerra sabiendo perfectamente que me iba a ensuciar las manos. Mis hombres saben que al final de esto, sus manos estarán manchadas de sangre. Empecé esta guerra sabiendo que iba a matar a mucha gente, ya que las rebeliones nunca son incruentas. Intento limitar al máximo las muertes de civiles, pero usted, señora presidenta, no es una civil. Es la causa principal de esta corrupción y morirá hoy, declaró Izuku, y justo cuando Stein estaba a punto de alzar su espada y abatirla, se escuchó una llamada para que se detuvieran. Izuku se giró y vio que era el héroe número 3 y futuro número 1. Izuku se preguntó qué haría el hombre, y todos los demás también. Bajó lentamente al suelo, cerca de Izuku, con las manos en alto. ¿Les importa si lo hago? Preguntó, y todos abrieron los ojos como platos. Ah, ¿sí? ¿Es que estás pidiendo unirte a nosotros o solo quieres matarla, ya que te convirtieron en un niño soldado? Preguntó Izuku, y Aux lo pensó. En realidad no quiero unirme, siempre quise una vida libre, pero nunca la hicieron posible. En cambio, estaba atrapado. Solo quiero volar por los cielos y salvar a la gente cuando esté en peligro, aunque no tengo intención de oponerme a ti, ya que estoy de acuerdo en que el gobierno y la comisión deben bajar. Ay, Toya, han pasado años. Dijo Auk, y Davi se giró hacia él y sonrió con suficiencia. ¿Qué tal, nuggets de pollo? Dijo Davi con una sonrisa burlancia. Vale, quiero una historia sobre todo este asunto de los nuggets de pollo y cómo se conocieron después, pero en fin, Aux, eso es totalmente aceptable. Dijo Izuku, y Aux se arrancó una pluma y la clavó en el pecho de la señora presidenta, quitándole la vida. La próxima vez no esperes que los niños soldados que crías se mantengan leales cuando te acorralen. Declaró Aux con tono enojado. Luego se acercó a Davi y revoloteó con él. De verdad quiero una respuesta sobre cómo se conocen, nunca lo hubiera sospechado, dijo Izuku, y Toga asintió como todos los demás miembros de la Guardia Verdant. En fin, Stein, por favor, mata a los demás funcionarios del gobierno que capturamos y que estuvieron relacionados con este suceso. Perdieron la vida al decidir matar a una mujer inocente. Una cosa es que un inocente muera en un ataque o batalla, pero atacarlo a propósito y matarlo es repugnante, dijo Izuku, y Stein cumplió su tarea. Izuku miró entonces a los héroes detenidos, todos pálidos. Esto es lo que haremos con todos ustedes. Pueden quedarse y morir o desaparecer, ya que la dieta nacional ahora pertenece a los Verdant. Elijan y tienen 60 segundos para salir del recinto de la dieta nacional, dijo Izuku mientras sus hombres los dejaban ir y todos salían corriendo de las vallas de la dieta nacional. Izuku se giró hacia las cámaras y habló. Parece que la dieta nacional ha caído en mis manos antes de lo planeado, pero la acepto.
Este es un mensaje para los funcionarios restantes del gobierno. Comenzaremos nuestros ataques a partir de hoy y es su decisión rendirse o seguiremos adelante hasta que no quede nadie al mando para poder tomar el control, declaró Izuku mientras se daba la vuelta y entraba en el edificio de la Dieta Nacional.